Hola, yo soy Noitora, y hoy les traigo otro capítulo del primer intento. Para no quitarles más tiempo, sin más relleno, empecemos. Una semana y media después de la batalla Anbu a tres bandas, Kakashi suspiró aliviado cuando puso un pie en el puente recién terminado y dio el primer paso en su viaje a casa, contento de que la misión del infierno que acababa de completar con él la terminación del puente finalmente había terminado. Diría que Wave era un buen lugar para visitar, no para vivir, pero en lo que a él respectaba, no lo era. Dale Konoha cualquier día de la semana. Konoha, donde la comida era abundante, no fue atacado por un nin perdido, y Anbu no celebró batallas reales en la calle. Dios, incluso aceptaría las constantes disputas de sus estudiantes, que parecían haberse calmado un poco recientemente, al regresar aquí. Incluso estaría dispuesto a tomar 3 días seguidos de Mahito Gai sin hacer nada más que fastidiarlo por los estúpidos desafíos de regresar aquí. Demonios, casi sintió ganas de besar a Mahito Gai la próxima vez que lo vio. Casi. Ahora que lo pienso, preferiría irse de vacaciones a Iwa que volver aquí. En su celda en Konoha, Zabuza estudió el sello de supresión de chakra que le había colocado el equipo Anbu que lo había transportado a Konoha, ya que le daba algo que hacer mientras esperaba. Estaba bajo la custodia de Anbu y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo interrogaran. Aku, que era el más débil de los dos, ya había sido capturado y se había ido por más de una hora. Cuando terminó de examinar el sello con poco más que interés académico porque sus habilidades estaban en otra parte, Aku regresó a su celda de detención luciendo pálido y ligeramente conmocionado. Rápidamente aplastó su sentimiento de preocupación al ver esto, así como la cantidad de escenarios cada vez más horribles que habían surgido mientras miraba el rostro pálido y tembloroso de su sirviente, lo que aumentó sus propias preocupaciones por su propio destino. Lo que sea que le hubieran hecho al chico tenía que haber sido realmente malo para que él hubiera reaccionado de esta manera, y aunque no quería saberlo porque solo derribaría su propia moral, sabía que necesitaba saberlo para poder hacerlo. Para saber qué esperar de su propio interrogatorio. ¿Qué te hicieron?, preguntó. Me llevaron a ver el Hokage. Aku respondió en voz baja. ¿Y?, preguntó, preguntándose qué le había hecho el Hokage al chico para molestarlo. Me ofreció un terreno y una lista de mujeres disponibles. Respondió Aku, sosteniendo el fajo de papeles que en su estado de distracción no había notado previamente que estaban en la mano del chico. ¿Qué dijiste?, preguntó, preguntándose si su herramienta, su arma, su Aku lo habían abandonado. Le dije que no, pero me entregó los papeles y me dijo que los revisara y lo pensara. Respondió Aku. Al mirar esos papeles que incluso ahora podrían convertirse en la causa de la eventual traición y partida de Aku, entendió por qué Aku estaba molesto. Aku ya lo había pensado. Pudo haber sido solo por un segundo o dos, pero el hecho de que incluso se hubiera detenido a considerar seriamente la oferta había sido suficiente para molestar al chico cuya vida había girado completamente alrededor de él durante tanto tiempo. De vuelta en Wave, Tazuna vio cómo Inari lloraba por el hecho de que su héroe se iba a Konoha. El niño había sido bueno para Inari, lo había sacado de su caparazón y comenzó a devolverlo al niño algo feliz que recordaba de antes de que Gato intentara destruirlos. Naruto también había sido bueno para Wave como un todo. Había matado a Gato, ahuyentado a sus mercenarios y le había dado a Inari y a todos los demás el coraje para levantarse y luchar por lo que era de ellos. Si Naruto regresaba, no había un hogar en la aldea que no le abriera las puertas a pesar de que poseía un poder desconocido y antinatural extremadamente peligroso. Sin embargo, el otro ninja de Konoha, digamos que a los veteranos se les recordó fuertemente la razón por la cual Wade no había dado permiso para que se formara otra aldea ninja después de la caída de Uzu y el antiguo país de Whirlpool se había reformado con un nuevo nombre después de siendo casi completamente aplastado. Esa razón se podría resumir en solo 2 palabras, y esas palabras fueron colateral y daño. Solía haber mucho cuando los ninjas estaban cerca. Si bien solo se tuvo que hacer un trabajo de reparación mínimo y en su mayoría cosmético en el puente como resultado del alboroto de Naruto, una sección completa del puente tuvo que ser reemplazada gracias al debilitamiento estructural y el daño interno causado por los perros de Kakashi que excavaban en él. Luego, además del daño al puente, estaba el daño que se había causado a la ciudad durante el Anbu de 3 vías libre para todos. Afortunadamente, este daño no fue tan malo como podría haber sido, ya que el extraño con la máscara de gato roja y azul había usado un extraño jutsu que era capaz de crear edificios habitables que estaban a la altura del código, y el médico del equipo había atendido a los civiles heridos antes de que inundaran por completo al Dr. Yoshida.
Y la gente se preguntaba por qué las primas de seguros en los países que tenían pueblos ninja eran tan altas. Mientras observaba a Naruto y su equipo viajar por el puente, había decidido nombrar al chico que había derrotado a Gato y sus secuaces y allanó el camino para un futuro más brillante en Wave, y de regreso hacia Fire Country, esperaba que cuando mantuviera su prometerle a Inari y regresar algún día, no llevaría a nadie más con él. Las cosas se rompían con bastante frecuencia por aquí sin ninguna interferencia externa, y no necesitaban que otro grupo de ninjas ayudara en el proceso. A casa. Finalmente. Naruto murmuró mientras él y el equipo daban sus primeros pasos en el país del fuego. Y pensé que mi primer rango C era malo. ¿Por qué? Preguntó Sakura. ¿Qué pasó en tu primer rango C? Satoshi se jugó todos los fondos del viaje, y tuve que tirarme debajo de un caballo para conseguir más dinero. Respondió. Había oído hablar de la maldición del primer rango C, pero no lo creí hasta entonces. ¿Cómo se gana dinero arrojándose debajo de un caballo? Preguntó Sasuke. Te encuentras con el tipo de borracho que cree que puede comprar la salida de cualquier cosa y te haces el muerto mientras tus compañeros lo sacuden por dinero. Respondió. Pero eso es, comenzó Sakura, mirándolo horrorizada y sin palabras. Sasuke solo le dio una mirada dudosa como si no estuviera seguro de si debería creerle o no. Parece que Shimura todavía está a la altura de sus viejos trucos. Dijo Kakashi. ¿Quién es Shimura? Preguntó Sakura. El ex sensei de Naruto. Respondió Kakashi. Es una especie de estafador. ¿Un estafador? Dijo Sakura, sonando aturdida. Su madre provenía de una familia de estafadores de Tea Country. Dijo Kakashi, sonando algo desaprobadora. Ella le enseñó algunos trucos del oficio, algunos son útiles para una carrera shinobi, y otros definitivamente no lo son. ¿Cuál diablos era el problema de Kakashi? Todavía no podía estar dolorido por la forma en que Tetsuo-sensei le había hecho un favor, eso fue hace siglos. Tetsuo-sensei le había contado la historia el año pasado, y había sido muy divertido. Después de ese intercambio en la frontera de Fire Country, el equipo continuó su camino y finalmente llegó a Konoha, donde Naruto encontró a su antiguo equipo esperándolo. Tetsuo-sensei gritó mientras corría hacia su maestro y le daba uno de los abrazos de aparejos voladores por los que todavía era famoso a pesar de todos los esfuerzos por frenar este impulso. Shimura Tetsuo, naturalmente, salió volando hacia atrás y golpeó el suelo con Naruto encima de él, exprimiéndole el relleno. Suzume y Satoshi pronto lo convirtieron en un abrazo grupal, que rápidamente se convirtió en un grupo de ellos que se abrieron camino frente a las puertas de la aldea. También te extrañé, niño. Tetsuo respondió mientras despeinaba el cabello de Naruto cuando terminaron de jugar. ¿Qué es esto que escuché acerca de que sacaste a un ninja desaparecido de rango A y al jefe de una corporación multinacional? Kakashi gruñó mientras veía a Naruto y sus ex compañeros de equipo levantarse de donde se habían amontonado sobre su antiguo sensei y empezar a pelear. ¡Qué manera perfecta de terminar el viaje desde el infierno! Había pensado que había progresado con Naruto cuando el chico prácticamente se había acercado a él cuando estaba enfermo, pero en el instante en que Shimura apareció, Naruto no le había dado uno de esos abrazos de aparejos voladores desde que le había enseñado el Kage Bunshin. Claro, arrojó al niño a un árbol de cabeza cuando lo hizo esa vez, pero aún así, sería feliz si el chico le hubiera mostrado la mitad de afecto y respeto que le mostró a Shimura. El chico ni siquiera le había mostrado una cuarta parte de la consideración que le daba al otro hombre hasta ahora. Sakura vio a Naruto saludar a su Tetsuo-sensei y a un par de chunin que habían estado parados con el hombre con asombro. Nunca lo había visto tan feliz, ni siquiera en la academia. Lo más cercano a ser tan feliz que jamás había visto a Naruto había sido cuando estaba con Umino-sensei. Mirándolo ahora, era casi como si estuviera mirando a una persona completamente diferente. Haber estado en este equipo realmente lo había hecho tan miserable. ¿Le había hecho ella tan miserable? Todo el tiempo que él había estado con ella, Sasuke-kun y Kakashi-sensei, había sido infeliz y sufriendo, y ella nunca había hecho nada para ayudar, incluso durante los días en la academia cuando la había seguido. Alrededor como un cachorro perdido, tomando todo el abuso que ella repartió porque era una forma de reconocimiento de su existencia al menos. Sakura-chan, ¿saldrás conmigo? Naruto dijo por lo que tenía que ser la millonésima vez cuando regresaban de la práctica de tiro. No. Tortazo Sakura-chan, te traje algo. Dijo Naruto, sonriendo de oreja a oreja mientras sostenía una pequeña caja blanca. Abrió la caja y saltó una rana blanca. Ella chilló. Naruto. Idiota. Tortazo Naruto parecía aturdido y decepcionado por su reacción al regalo.
Sakura-chan, yo, comenzó Naruto mientras corría hacia ella una vez más. Tortazo. Sakura-chan, comenzó Naruto mientras se movía para sentarse junto a ella. Tortazo. Sakura-chan, comenzó Naruto mientras bajaba de su swing favorito y corría hacia ella. Tortazo. Naruto pudo haber sido francamente molesto en ese entonces, pero ella había sido viciosa y cruel, y la gente le había permitido ser así porque era solo Naruto. Si hubiera hecho lo que le había hecho a otra persona, sus padres la habrían reprendido severamente. Demonios, los padres del otro niño también la habrían reprendido. También lo harían los instructores de la academia y casi todos los demás adultos que presenciaron su comportamiento. Pero, porque era solo Naruto, a pesar de que debería estar completamente concentrado en enseñar a los niños frente a él, Iruka estaba mirando sutilmente el reloj mientras esperaba que terminara el día. Se esperaba que Naruto regresara hoy, y quería ver cómo le estaba yendo al chico, ya que había escuchado algunos rumores inquietantes sobre la misión en la que Naruto había estado. Quería asegurarse de que Naruto estuviera bien, especialmente porque su antiguo alumno no se había estado adaptando tan bien a su nuevo equipo, y sin duda habría habido fricciones entre Naruto y sus compañeros de equipo en su primera misión fuera de la aldea sin importar cómo. Bueno, la misión se había ido. ¿Qué había estado pensando el Hokage al poner a Naruto en un equipo con Uchiha Sasuke y Haruno Sakura? Tanto Sasuke como Sakura odiaban a Naruto. Cuando el chico estaba en la academia, si uno no abusaba de él, el otro lo hacía, y Sasuke no había tomado la graduación anticipada de Naruto también. De hecho, había negado completamente que hubiera sucedido. En lugar de recibir una clase de repatriados como esperaba, lo enviaron para reemplazar a una instructora que estaba de baja por maternidad como instructora para la clase del ciclo de rotación de otoño para niños de 8 a 9 años cuando la academia regresó. Sesión en enero. Sospechaba que la razón de esto había sido por Konohamaru, quien también se había unido a la clase en enero. El Hokage había confiado en él para educar a Naruto, y ahora, debido a que no le había fallado esa confianza, también se confiaba en él para educar al nieto del Hokage, y él haría todo lo posible para no fallarle allí tampoco. El nieto del Hokage era otra razón por la que estaba constantemente mirando el reloj porque Naruto le había enseñado a Konohamaru el truco para mover las manecillas del reloj hacia adelante sin que el maestro se diera cuenta, y el niño había decidido convertirse en una copia en miniatura de Naruto, con bromas y todo. Afortunadamente, había aprendido a usar un reloj años atrás. Konohamaru se sentó en su asiento prácticamente vibrando de emoción mientras los segundos avanzaban hacia el final del día escolar. Naruto volvería pronto, solo lo sabía. Naruto volvería y se divertirían mucho juntos, y Naruto le enseñaría algo nuevo y le contaría todas las aventuras que tuvo, 59 minutos y 37 segundos antes de que pudiera salir de aquí y ver si Naruto había regresado. 36. 35. 34, el Hokage suspiró cuando el equipo 7 dejó su oficina después de hacer su insieme. Gracias a ellos, se vería obligado a abrir negociaciones con Kiri, lo cual sería algo más difícil de lo habitual ya que había una vacante donde debería haber un Mizukage, porque tenía 2 ninjas faltantes de Kiri que no sabía exactamente qué para hacer con. El hecho de que le hubiera ofrecido a uno de ellos el paquete de bonificación estándar de Keko y Genkai podría plantear problemas teniendo en cuenta el hecho de que el seguidor de Zabuza no era oficialmente un ninja y técnicamente aún podría ser considerado un ciudadano de Battle Country ya que no había renunciado oficialmente a eso. Derecho. Luego, estábase libre para todos en Wave que estaba seguro que era completamente culpa de Danzo, ya que habían sido sus ninjas los que habían comenzado toda la pelea cuando fingieron ser un equipo de ninjas cazadores de Kiri apilados sobre lo que ya era una situación delicada. Cualquiera de estos problemas sería un dolor de cabeza de tratar, ambos combinados hicieron de la situación una migraña de proporciones épicas. Porque cada vez que Naruto se acercaba a una milla de un ciudadano de Kirigakure, estaba atrapado lidiando con algún tipo de incidente diplomático. Sakura jadeó mientras esquivaba el golpe de Kamizuki Suzume. El entrenamiento, como siempre, fue mucho más intenso que cualquiera de los entrenamientos que había hecho durante su entrenamiento regular. Además de su entrenamiento diario con el equipo 7 y las misiones de rango D por las que ahora estaba agradecida después de haber experimentado un rango C y ver lo mal que las misiones podían salir mal una vez que uno dejaba las puertas de Konoha, entrenaba con Suzume 3 tardes a la semana cuando la otra chica no estaba en misiones. Naruto se los había presentado el uno al otro poco después de que ella le preguntara qué tendría que hacer para prepararse para los exámenes de Chunin cuando regresaran a Konoha en abril, varias semanas después de que ella hubiera llegado a la epifanía de que su vida, cualquiera que sea el curso que acabe tomando, solo podrá comenzar después de que apruebe los exámenes de Chunin. Recordó la expresión del rostro de Naruto cuando le preguntó si hablaba en serio.
Esa mirada de asombro e incredulidad que había cruzado el rostro del chico le dolió, realmente había actuado como si no se hubiera tomado tanto en serio ser un ninja que cuando finalmente quiso hacer algo más allá de lo que había estado haciendo, se encontró con sorpresa e incredulidad. Claro, había pasado una cantidad excesiva de tiempo en la búsqueda de su futuro esposo, pero aún había estudiado y entrenado. Sin embargo, aparentemente no es suficiente, como lo ilustra claramente la misión en Oif y su entrenamiento con el ex compañero de equipo de Naruto. Pero, no obstante, se había entrenado. Finalmente, después de recibir varios golpes, su sesión de entrenamiento con Suzume terminó y ambas chicas se separaron. Ella había aprendido de Naruto que el objetivo de Suzume era comenzar su propio dojo después de retirarse de las fuerzas shinobi, y creía que la niña podía hacerlo. Suzume no solo era experta en las artes marciales, sino que también era una buena maestra y también podía ver por qué le gustaba tanto a Naruto, porque era una persona buena y amable, aunque algo estricta. Después de separarse de Suzume, se dirigió a casa para cenar. Cuando llegó, su madre estaba en la cocina preparando la comida que, para su alivio, parecía ser comida tradicional en lugar de uno de sus frecuentes experimentos esta noche. A veces, se apreciaban los experimentos de cocina de su madre, pero la mayoría de las veces no. Después de inspeccionar la cena y descubrir que era comestible, subió a ducharse y cambiarse, y cuando bajó, la cena estaba lista. «Así que ¿cómo estuvo tu día?», su madre le preguntó cuando todos se sentaron a la mesa. Su padre trató de parecer interesado en su respuesta, pero se había acostumbrado tanto a años de charlas de chicas desde que estaba completamente superado en número en esa área que automáticamente se desconectó de todo. Ella podía decir que él la estaba desconectando de nuevo, porque los ojos de su padre tenían esa mirada ligeramente vidriosa que decía asentiré a intervalos apropiados para no terminar en el sofá, de lo contrario, no estoy escuchando. El entrenamiento fue mejor de lo habitual, como ha estado sucediendo desde que Sasuke dejó de intentar pelear con Naruto. Parece que todavía no se agradan, pero al menos no están discutiendo. Ella se sobresaltó mientras recogía su plato de arroz. Nuestra misión de hoy fue pasear perros, no estuvo tan mal. Hubo un incidente bastante divertido en el que un perro que era casi del tamaño de un caballo intentó sacar los brazos de Kakashi-sensei de sus órbitas. Continuó antes de tomar un bocado de su arroz al que afortunadamente no se le agregaron especias exóticas esta noche. Después de la misión, entrené con Suzume-san por un tiempo. No veo por qué sales con esa chica, dijo su madre con desaprobación. Alguien que pasa tanto tiempo con ese chico Uzumaki ¿no es que madre? Suzume es una shinobi leal de Konoha y una chunin, dijo, molesta porque su madre estaba insistiendo en eso de nuevo. Se ha ofrecido como voluntaria para entrenarme cuando podría estar ocupando el poco tiempo libre que tiene con algo más valioso por la bondad de su corazón. Pero aún así, comenzó su madre. Ella suspiró. Amaba a su madre, pero había momentos en que la mujer podía ser absolutamente difícil. No iba a dejar de salir con Suzume. Suzume la estaba ayudando a prepararse para aprobar los exámenes de Chunin cuando los tomó el próximo año, fin de la discusión. Momochi Zabuza se movió incómodo mientras esperaba en la oficina de Mizukage más de 2 meses después de haber sido capturado por ese equipo de Konoha, y menos de una semana después de que Konoha lo entregara a Kiri. Prácticamente en el instante en que Godaime fue seleccionado, el Hokage lo envió de regreso a Kiri con una advertencia de no dejes que te atrapemos de nuevo. En lugar de ser ejecutado de inmediato como esperaba a su llegada, lo habían llevado a reunirse con el Godaime Mizukage, quienquiera que fuera. Después de lo que había sido una espera interminable, la puerta de la habitación finalmente se abrió, y una mujer muy familiar con cabello castaño muy largo y ojos verdes que estaba vestida con ropa bastante reveladora entró. En lugar de anunciar la llegada inmanente del Mizukage, la mujer con calma cruzó la habitación y se sentó en el escritorio que una vez le había pertenecido a Yagura y quienquiera que fuera ese idiota que lo había estado controlando. Le había gustado Yagura antes de convertirse en Mizukage, y solo había decidido a regañadientes matarlo y tomar su lugar para poner fin al derramamiento de sangre que su gobierno había causado. La idea de ser el mismo Mizukage tampoco había sido tan mala. Mizukage Momochi tenía un sonido bastante agradable, y probablemente habría tenido éxito en su esfuerzo a pesar del Sanbi, si el idiota que había estado tirando de los hilos de Yagura no lo hubiera hecho. Interferido. Fue sacado bruscamente de sus cavilaciones sobre lo que había sucedido la última vez que puso un pie en esta oficina al darse cuenta repentinamente, Mei era el Mizukage. Mei era unos años mayor que él, y había salido con ella un par de veces, así que sabía que ella era el tipo de mujer que era muy capaz en lo que fuera que se proponía, pero Mizukage...
La mayoría de mis asesores actuales me han aconsejado que lo ejecute públicamente para consolidar aún más mi posición. Dijo el nuevo Mizukage. Parece tener un gran apoyo popular y, por lo tanto, sería una amenaza para mí. No voy a entregar mi sombrero nuevo tan pronto después de que lo tengo, y sabes muy bien que si se tratara de una pelea, ganaría. Continuó Mei, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras cambiaba de posición, y probablemente dándole una mejor vista de su escote de forma deliberada. Siempre necesito asesores capaces. Dijo Mei, volviendo a una posición menos reveladora. Por eso se me ocurrió una solución que nos satisfaría a los dos y a algunos de los tradicionalistas que no creen que una mujer deba estar en el poder también. Si rechaza mi oferta o intenta tomar mi puesto, se verá obligado a matarte, y eso es algo de lo que me arrepentiría seriamente, especialmente considerando nuestra amistad. Fue en ese momento que la nueva Mizukage abrió un cajón de su escritorio, sacó una pequeña caja de terciopelo y se la arrojó. Lo atrapó y lo abrió con cuidado, esperando que no estuviera atrapado o algo así. Lo que había dentro era una trampa, pero no en el sentido tradicional. Era un anillo de oro. Ahora tenía dos opciones: aceptar la oferta que representaba o morir. Felicitaciones a Abuza-sama. Aku dijo antes de que pudiera dar su respuesta. Habían sido los gritos de enfado los que habían llamado la atención de Naruto mientras deambulaba por la aldea sin destino en particular, ya que no podía pensar en nada más que hacer desde que había terminado su entrenamiento del día y no había estado con ganas de quedarse quieto con un libro. Cuando llegó al lugar de la confrontación que estaba teniendo lugar en la carretera justo dentro de la puerta principal que había atraído su atención, había sido para ver a Satoshi siendo atacado por alguien de la delegación de Suna que llegaba, que estaba vestido con un atuendo que se parecía el disfraz de un titiritero Bunraku. Los compañeros de equipo del niño Bunraku y Jounin Sensei se contuvieron para permanecer con el niño mientras el grupo principal, que parecía consistir en otros 8 o 9 equipos, se abría paso entre ellos y hacia el complejo de administración. Fácilmente podía adivinar por qué Satoshi había sido atacado, porque casi siempre era la razón por la que Satoshi terminaba involucrado en peleas en estos días. Lo habían atrapado deslizando algo. «Maldita sea Satoshi», gritó mientras se movía para ayudar al Chunin. «¿Cuántas veces te han dicho que no robes a nuestros aliados? Lo siento por eso», les dijo a los miembros del equipo Suna cuando llegó. «Satoshi, aquí tienes un poco de cleptómano». «Está bien», respondió el Jounin con una sonrisa divertida. Kankuro necesitaba una lección sobre por qué esconder sus posesiones más valiosas es una buena idea. Mientras él y el Suna Jounin conversaban, varios Chunin que aparentemente habían sido alertados de la confrontación por parte de los guardias de la puerta interrumpieron la pelea, y por lo que parece, Satoshi pasaría al menos una semana en la cárcel. Probablemente sería bueno para él. Tetsuo Sensei siempre decía que necesitaba algo que lo sacudiera y le enseñara la lección. Sin embargo, la cárcel y una marca negra en su historial probablemente no serían suficientes, lo cual era una lástima ya que a pesar de su compulsión por robar cualquier cosa y todo, Satoshi era un muy buen ninja. Odiaría verlo despedido de las filas por algo como esto. ¿Qué tal si te muestro un acceso directo al complejo de administración, para que puedas iniciar sesión y luego te mostraré dónde están los mejores lugares para comer? Dijo después de que Satoshi fuera arrastrado, esperando aliviar un poco las relaciones entre ellos y Konoha. Gracias, dijo el Jounin. Sin embargo, realmente no quiero que seamos un problema. No hay ningún problema, respondió. No tenía nada más que hacer esta noche, y Satoshi solía ser mi compañero de equipo hasta que fue ascendido, así que es lo menos que puedo hacer. Mientras seguía el ejemplo del chico rubio, Gaara estudió al chico llamado Naruto, preguntándose qué había hecho el chico para ganarse la antipatía de la población civil. Cuando se dio cuenta por primera vez de las miradas de los aldeanos, pensó que estaban dirigidas a él, y tuvo una gran dificultad para no matar a la gente de inmediato mientras madre pedía su sangre. Si lo hubiera hecho, el plan que habían puesto en marcha su padre y los ancianos de la aldea se arruinaría y se verían obligados a huir. Si bien a él personalmente no le importaba si eso sucedía, los resultados de arruinar los planes de su padre causarían más irritación de lo que valían, ya que nunca escucharía el final. Y, si mataba a su padre para callarlo, nunca escucharía el final de eso tampoco, incluso si eliminaba a toda la población de Suna. Fue cuando escuchó los comentarios que se dio cuenta de que las frías miradas de los civiles no estaban dirigidas a él, sino a su guía a través del pueblo. ¿Cómo podía el chico alegre que los estaba guiando a su restaurante favorito en su camino hacia sus nuevos cuartos ignorar todo eso? ¿Cómo podía ir día a día escuchando eso y no querer matar a la gente que lo rodeaba? Quería matarlos después de menos de 5 minutos.
Diablos, había querido matarlos después de menos de 5 segundos. Sin parecer querer nada a cambio, el chico llamado Naruto se había ofrecido a mostrarles los alrededores. Ni Kankuro, ni Temari, ni Baki, todos ellos. Sabía que el niño no podía dejar de notar el miedo con el que sus hermanos y compañeros de equipo lo miraban, pero a pesar de eso, el niño aún lo había tratado con la misma amabilidad que a los demás. A pesar de que sentía dudas debido a esto, todavía estaba la pregunta de si el chico era lo suficientemente fuerte como para que matarlo validara su existencia. Madre no estaba insegura acerca de él. Mientras el chico se dirigía al restaurante, ignorando las miradas y comentarios en el camino, parloteó sobre un equipo que había estado lanzando bolas de nieve durante los exámenes Chunin en Kiri hace 1 año y medio. Temari, Kankuro y Baki encontraron esta historia muy divertida por alguna extraña razón. Sin embargo, no lo encontró tan entretenido. Finalmente, después de seguir al niño por varias calles sinuosas, el grupo llegó a un puesto llamado Ichiraku que aparentemente vendía ramen. Si bien el ramen no era su comida favorita, tampoco era su comida menos favorita. En realidad, no era tan común en Suna, y solo lo había tenido 1 o 2 veces antes, por lo que no se había formado una gran opinión al respecto. Kankuro y Temari no parecían muy felices con la elección del chico, pero tampoco parecían demasiado consternados. Baki simplemente se encogió de hombros, sonrió y tomó asiento junto al que se dirigía el chico. Aparentemente, la selección del restaurante del chico no había tenido la intención de insultar. Oye. Teuchi-san. Te traje más clientes. El chico rubio llamó al propietario del stand tan pronto como estuvo sentado. A diferencia del trato que recibió el niño de los otros civiles de la aldea, el saludo que Naruto recibió del propietario del puesto fue alegre y entusiasta. Podía ver por qué este lugar sería el restaurante favorito del chico. Incluso si la comida no era la mejor, solo el ambiente era relativamente agradable. Baki observó al chico que la inteligencia había indicado que era el Jinchuriki del Kyuubi no Kitsune interactuando con Gaara. La diferencia entre los dos chicos era como la noche y el día. Donde Gaara era frío y retraído, Naruto era abierto y bastante amistoso, y podía decir que la mayoría de las veces no era un acto para ponerlo a él y a sus estudiantes con la guardia baja. Basado en el comportamiento de la población civil, no habían sido sus acciones hacia el chico las que habían marcado la diferencia entre él y Gaara, lo que le hizo preguntarse aún más qué había hecho. Mientras observaba al niño conversar con sus estudiantes y comer, se comió su propia comida. Si bien el ramen no era su comida favorita, era aceptable. El nombre del dueño del puesto era apropiado para una aldea ninja, ya que podría significar tanto hacer fideos a mano como matar con las propias manos. Basado en las miradas que estaba recibiendo del hombre, el hombre estaba completamente dispuesto a tratar de estar a la altura del segundo significado de su nombre si hacía algún movimiento adverso hacia Jinchuriki de Konoha. Quizás esa era la diferencia entre los dos chicos. Las pocas personas que realmente se preocupaban por el Jinchuriki del Kyuubi habían llegado a tiempo. Zabuza todavía no podía entender cómo Mei había logrado organizar una boda tradicional tan rápido. La boda había tenido lugar 1 semana después de que Mei diera su ultimátum, en lugar de después de los meses que normalmente tomaba planificar y organizar adecuadamente tal empresa, y la única forma en que podía pensar en cómo pudo haber sucedido era que ella tenía todo listo, esperando cuando finalmente consiguió un marido, y solo tenía que programar la hora de la boda. Todo lo que realmente sabía era que había sucedido tan rápido que le había dado vueltas la cabeza. Prácticamente 1 minuto era un hombre relativamente libre, y al siguiente, tenía a la señora Momochi colgando de su brazo. En este momento, podría considerarse bastante afortunado. Estaba vivo y tenía una esposa hermosa, y las cosas podrían haber sido peor, mucho peor. Aún así, estar casado con el Mizukage no había sido uno de sus objetivos declarados en la vida. Es cierto que los primeros 4 eran hombres, pero, aún así, mientras negociaban con la multitud de simpatizantes y besadores de culos que se habían presentado para felicitar a la nueva pareja, Mei se agarró a su brazo como si casi temiera que intentara escapar. Aku rondaba cerca, listo para brindar protección si fuera necesario. Teniendo en cuenta el hecho de que Mei tenía 2 Kekkei Genkai, probablemente no lo sería. ¿Cuántos hijos planeas tener?, preguntó un tipo en la multitud al pasar. Niños, oh Dios. Ahora podía verlo. Incluso si heredaran solo uno de los Kekkei Genkai de Mei, sería suficientemente malo cuando comenzaran a descubrir sus poderes. Un niño con cabello castaño rojizo oscuro y ojos marrones discute con su hermano mayor de cabello negro y ojos verdes.
De repente, la residencia Mizukage donde estaba atrapado viviendo como amo de casa comienza a llenarse de lava, gracias a los dioses que Aku estaría allí para arreglar las cosas. La noche antes de que comenzaran los exámenes de Chunin, Kankuro se dirigió al restaurante barbecue que ese ninja rubio había señalado en el camino de regreso a las habitaciones de Suna en su primer día aquí. Mañana era el primer día de los exámenes de Chunin, y pensó que valdría la pena el gasto para tener una buena cena antes de que sucedieran en caso de que no sobreviviera lo que vendría después. De camino al restaurante, vio a una mujer civil razonablemente atractiva siguiendo a un shinobi enmascarado y tuerto que parecía estar haciendo todo lo posible por ignorarla. Los civiles en Suna habían aprendido a no intentar algo así hace mucho tiempo porque si un shinobi no quería atención, y aferrarse a ellos probablemente resultaría en heridas graves por parte del civil. No veo cómo puedes soportarlo. La mujer le dijo al shinobi que parecía que deseaba mucho deshacerse de la mujer pero no se atrevía a hacerlo por alguna razón. Y ahora, anda con extranjeros. No me sorprendería que su padre fuera de Iwa. Fue en ese momento que el shinobi finalmente decidió reaccionar. Si él mismo no hubiera sido un shinobi, probablemente no lo habría notado, y habría pensado que fue un accidente como la mayoría de los demás transeúntes. La mayoría de las calles de Konoha eran simplemente tierra compacta como lo habían sido desde la fundación de la aldea. Si bien no había demasiado polvo debido a ciertos métodos de control de polvo que se habían implementado, incluidas las misiones de rango D asignadas durante la parte más seca del año, hubo un charco de lodo ocasional aquí o allá, ya sea después de que lloviera o allá. Fue un derrame de algún tipo. En un movimiento rápido como un rayo, el shinobi hizo tropezar a la mujer, la tiró a un charco particularmente grande y algo sucio que los otros peatones habían estado evitando, y continuó su camino como si nada hubiera pasado. Mientras continuaba su camino hacia el restaurante, riendo entre dientes por la estupidez de la mujer que aparentemente había insultado a un amigo del shinobi, varias personas se movieron para ayudar a la mujer que gritaba como si alguien acabara de intentar asesinarla. El lugar al que iba era propiedad de uno de los clanes ninja locales, y era totalmente asombroso. Había estado allí una vez antes, y podía entender completamente cómo el Akimichi engordó tanto. Temari suspiró mientras caminaba por el parque que supuestamente había sido construido poco después de la fundación de la aldea en un esfuerzo conjunto entre el Shodai Hokage y el jefe del clan Uchiha, que le había sido señalado por el rubio Konoha Genin en el forma de registrarse para los exámenes que comenzarían al día siguiente. Había árboles y flores por todas partes que quería mirar mientras deambulaba por el camino principal. Ambos eran algo bastante raro en Suna, ya que solo las plantas más resistentes crecían en el profundo desierto donde se encontraba su hogar. Deteniéndose brevemente en seco, se inclinó para oler una de las rosas que crecían en los arbustos bien cuidados que se alineaban en el camino empedrado. Era una verdadera lástima que todo esto desapareciera pronto. Tanto su aldea como Otogakure arrasarían la aldea hasta los cimientos en poco más de un mes si las cosas salían según lo planeado. Un parque como este, por bonito que fuera, no sobreviviría a la batalla que se avecinaba. Gaara se sintió un poco aprensivo por ir al puesto de ramen mientras el chico llamado Naruto no estaba allí. Si bien el hombre que dirigía el puesto lo trataba como a un cliente más mientras su mejor cliente estaba allí, no estaba completamente seguro de que lo tratarían igual si no lo fuera, y no estaba muy seguro de cómo reaccionaría si lo trataran de manera diferente. El hombre que había dirigido el puesto de ramen había sido una de las pocas personas en su vida que en realidad se portó bien con él y no esperaba poco o nada a cambio. Cuando llegó a Ichiraku Ramen, tomó un asiento disponible junto a un shinobi de cabello negro y esperó. El dueño lo notó después de unos segundos. Bienvenidos, dijo el hombre cálidamente, dándole una sonrisa genuina mientras lo hacía. A pesar de que Naruto no estaba aquí para protegerlo o lo que sea, el hombre no estaba temblando y no había miedo en sus ojos. El hombre realmente pareció apreciar su presencia. Aliviado de que esto fuera así, hizo su pedido, que el hombre rápidamente comenzó a preparar. Eso lo resolvió. Cuando llegara el momento de la invasión, iba a hacer que secuestraran a este hombre y lo llevarían a Suna. Preparándose para los próximos exámenes de Chunin que Kakashi acababa de informarle que había inscrito al equipo para esa tarde, Naruto inspeccionó cuidadosamente su equipo, descartando cualquier cosa que fuera irreparable. Compraría repuestos para todo lo que descartara en la tienda de suministros local una vez que terminara. Si los exámenes siguieran el mismo formato que tenían en Kiri, habría una prueba de habilidades de recopilación de información seguida de una prueba de habilidades de supervivencia en equipo. Tanto él como su equipo tendrían que estar en plena forma durante la segunda parte de los exámenes.
Afortunadamente aquí, las cosas irían de manera diferente ya que él tenía la ventaja de local. Conocía los bosques que rodeaban la aldea como la palma de su mano por todo el tiempo que pasaba jugando en ellos. Conocía casi todas las rocas, árboles y trampas de caza en millas a la redonda en cualquier dirección. Podía saber si algo estaba mal mucho antes de llegar a las trampas o emboscadas, y reaccionar en consecuencia. Esta vez, pasaría. Esta vez, nadie de su equipo resultaría herido. Esta vez, ninguno de sus compañeros moriría. Una vez que terminó de examinar y clasificar sus suministros, comenzó a afilar sus shuriken y kunai. Sakura fue a informar a Suzume que no se reunirían al día siguiente porque había ingresado en los exámenes de Chunin. Casi se había olvidado de hacerlo en su emoción, y fue solo cuando había estado repasando mentalmente sus habilidades de taijutsu que se dio cuenta de que tenía una sesión de entrenamiento programada con Suzume para mañana. Esto fue 6 meses antes de lo que esperaba que ingresaran, pero estaría lista, tenía que estarlo. Hace 3 meses, ella no habría estado insegura sobre esto, y pasó toda la noche preocupándose sobre si debería tomar los exámenes o no, y habría decidido tomarlos al final porque Sasuke los tomaría, y no lo hizo. No quiero que Sasuke la deje atrás. Ahora, iba a tomar los exámenes, porque eran el siguiente paso hacia su meta futura, y los aprobaría por sus propios méritos y por sus propias razones. Si bien no quería que Sasuke la dejara atrás, esa no sería la única razón por la que tomaría los exámenes. Los exámenes de Chunin eran el primer gran paso en el camino hacia su futuro, y ella tendría que aprobarlos para encontrar a dónde la conduciría. Mientras recibía un entrenamiento de último minuto, Sasuke golpeó el poste de entrenamiento frente a él con sus puños, imaginando que era ese hombre. Mañana tomaría los exámenes de Chunin y necesitaba estar en plena id. Kakashi les había dado su entrada a los exámenes de Chunin como una sorpresa solo esa tarde cuando los soltó del entrenamiento del día. Si les hubiera informado, digamos, siempre que hubiera entrado en ellos, habría tenido más tiempo para entrenar y prepararse. Tal como estaban las cosas, estaba atrapado en una gran cantidad de entrenamientos de último minuto y esperando no estar demasiado cansado mañana por la mañana cuando fueran a tomar la primera prueba. Ese chico le había dicho que esperara algo parecido a un ejercicio de recopilación de información que sería seguido por una prueba de supervivencia de algún tipo que incluía combate. Con el fin de prepararse para la prueba que se avecinaba, entrenaría durante unas horas más y luego reuniría todo el equipo que creyera necesario para los exámenes. A medida que la luna se elevaba en el cielo, haciendo que las ventanas enrejadas proyectaran bandas de sombra, Satoshi se recostó en la litera de su celda. Los últimos 6 días habían sido muy aburridos. Saldría mañana, pero no a tiempo para los exámenes, por lo que no estaría jugando a la planta Genin como le habían asignado antes de ser arrestado. Se preguntó si Naruto había entrado en ya que no había dicho una palabra al respecto cuando pasó de visita. Estaba bastante seguro de que habría dicho algo antes si hubiera entrado, pero, de nuevo, Naruto no lo había visitado desde su primer día aquí porque quería que aprendiera su lección. Honestamente, no podía creer que lo hubieran atrapado robando a un miserable genin. Solo por eso, iba a robar a ciegas al chico Bunraku y a sus compañeros de equipo antes de que se fueran a casa. Tetsuo sonrió mientras jugaba con su hija que gateaba y hacía un desastre con un montón de bloques. Mañana, Naruto estaría tomando los exámenes de Chunin, y no podría estar ahí para él, porque Ataque Kakashi era su sensei en el papel. Sin embargo, aún podía desearle suerte y animarlo, y eso sería lo que haría. Satoshi también saldría de la cárcel mañana por la tarde. A veces se preguntaba dónde había ido mal con el chico, y luego recordaba que no era él. Su esposa era un poco como Satoshi, pero había jurado dejar de robar si dejaba de estafar a la gente. Hasta ahora, técnicamente ambos habían cumplido su palabra. La amada señora por la que felizmente sacrificaría cualquier cosa y todo, había llamado su atención cuando ella había levantado su billetera, y él había obtenido la de ella cuando la estafó con los 25,000 yo que le había robado. Había sido amor a primera vista. Lo había sabido cuando había recuperado simplemente lo que ella le había robado y nada más. Si ella hubiera sido un trabajo para él, habría obtenido más que esa suma insignificante. El Hokage sostuvo la carta sin abrir que acababa de recibir del Mizukage, casi temiendo lo que habría dentro. Teniendo en cuenta la forma en que había ido su suerte con respecto a Kirigakure últimamente, había una buena posibilidad de que hubiera otro lío que necesitaría ser resuelto. Justo lo que necesitaba cuando ya estaba ocupado lidiando con los exámenes de Chunin, finalmente, después de mucha deliberación, decidió abrir la carta y terminar de la forma en que finalmente se arrancaría una curita. Cuanto antes lo leyera, antes podría lidiar con lo que fuera que necesitara ser tratado.
Anticipándose a lo peor, rompió el sello y abrió el pergamino. Aquí va nada. ¿Eh? Toda esa preocupación por nada. Era solo una carta disculpándose con él por no invitarlo a la boda entre el nuevo Mizukage y un Momochi Zabuza. Bueno, eso fue inesperado. Después de llegar a casa y alimentar a sus perros, Kakashi comió su propia comida en silencio. Hoy había sido un día bastante difícil y mañana sería estresante. Había ingresado a su equipo en los exámenes de Chunin de la misma manera que Minato Sensei lo había hecho a él y a su primer equipo poco después de graduarse, para que pudieran ver exactamente a qué se enfrentaban y estar decididos a hacerlo mejor la próxima vez. Era mejor prepararlos para el fracaso ahora, para que supieran lo que necesitaban para tener éxito más tarde. A diferencia de él mismo cuando lo enviaron por primera vez a los exámenes, lo más probable es que su equipo no lo lograría, ya que apenas estaban dispuestos a trabajar entre ellos, y varios equipos más grandes, más fuertes, más viejos y más unificados habían sido entró solo desde Konoha. En este momento, eran ligeramente mejores de lo que habían sido antes del rango C del infierno, pero no parecía ser suficiente. Sin embargo, estaría allí para ellos y les desearía suerte aunque la suerte no sería suficiente en este caso. En la torre Mizukage en Kiri, Aku montó guardia fuera de la puerta del dormitorio del Mizukage. Iba a asegurarse de que nadie se entrometiera en esta noche tan importante. De vuelta en el pueblo donde vivía cuando era pequeño, había sido una especie de tradición hacer mucho ruido fuera de la casa de una pareja de recién casados en su noche de bodas. Sin embargo, tenía la sensación de que Zabuza-sama no apreciaría eso, y por lo tanto había mantenido alejados a los simpatizantes locales en consecuencia. Cuando comenzó a quedarse dormido, hubo un fuerte grito que lo sacó de su estado medio despierto. Antes de que pudiera siquiera pensar, corrió a la habitación de la que provenía el grito solo para encontrar que Zabuza-sama y el nuevo Mizukage estaban en una maraña de miembros y mantas en la cama, y que no había señales de intrusos o una pelea. Aku. Zabuza dijo, sonando algo irritado. ¿Sí? Preguntó. Sal. Ruborizándose tanto que su rostro normalmente excesivamente pálido probablemente parecía un tomate, cumplió con las órdenes de su amo. Inuzuka Kiba se tragó su nerviosismo al entrar a la habitación en la que se llevaría a cabo la primera etapa de los exámenes Chunin. Había habido una especie de atasco en el pasillo del segundo piso debido a algún tipo de conmoción que había sido causada por algunos aspirantes de Chunin, pero eso no había sido un gran problema para su equipo ya que Hinata los había ayudado a negociarlo. Con poca dificultad. La sala en la que se iba a realizar la prueba era una de las aulas de la academia. Sin embargo, tenía un diseño algo diferente al aula que le habían asignado cuando asistió a la academia, ya que en lugar de los asientos escalonados a los que se había acostumbrado a lo largo de los años que había pasado como estudiante, todos los escritorios estaban en un nivel. Agregando a la atmósfera algo extraña estaba el hecho de que la habitación estaba completamente llena de adolescentes, todos los cuales parecían mayores que él y su equipo. Estaban agrupados en pequeños grupos y holgazaneando en los escritorios, sillas y piso, y parecían ser de casi todas partes, Kiri, Suna, lo que sea. Mientras que un gran número de ellos esperaban en silencio lo que estaba por venir, la mayoría mantenía conversaciones en voz baja tanto habladas como por señas. El solo hecho de estar aquí lo puso en una sobrecarga sensorial gracias a todas las imágenes, sonidos y olores desconocidos. Afortunadamente, sus compañeros de equipo lo castigaron. El equipo de Inoshikacho apareció un par de minutos después de la llegada de su equipo. Con la excepción de Shikamaru, que siempre parecía relajado, parecían tan nerviosos como él se sentía. Ino estaba temblando levemente mientras inspeccionaba la habitación y observaba lo que él tenía minutos antes, y Chouji estaba traicionando su ansiedad al comer a un ritmo mucho más rápido de lo normal. Los tres se agruparon un poco más juntos que cuando entraron por primera vez en la habitación, como si buscaran consuelo en compañeros que habían conocido de toda la vida. El equipo 7 apareció aproximadamente un minuto después, lo que lo convirtió en el novato 8+1 completo que había ingresado en los exámenes. Sakura se veía bastante nerviosa, y tanto Sasuke como Naruto tenían expresiones serias en sus rostros. Naruto, después de haber tomado los exámenes antes, obviamente sabía exactamente a qué se enfrentaban él y su equipo. Sin embargo, todavía era extraño ver una expresión tan seria en el rostro de Naruto y tanta quietud en sus movimientos. El Naruto que había conocido en la academia nunca había usado tal expresión, y nunca había podido sentarse completamente quieto. Naruto había sido incluso más ruidoso y salvaje que él en ese entonces. Sasuke sin embargo, Sasuke siempre se veía sombrío.
Prácticamente en el instante en que llegó el equipo 7, Ino comenzó a abusar sexualmente de Sasuke, mientras intercambiaba lo que se había convertido en su saludo habitual con Sakura desde que habían decidido convertirse en rivales por un chico al que no le importaban menos ninguno de ellos, en lugar de los mejores amigos ellos solían ser. Ignorando completamente la difícil situación de Sasuke, Naruto intercambió saludos con Shikamaru y Chouji, con quienes él y Naruto solían pasar el rato en ocasiones mientras Naruto todavía estaba en la academia. El mismo Sasuke fingió que no estaba siendo peleado por un par de fangirls, e ignoró, o más bien fingió ignorar, a todos los demás en el grupo. Como todos estaban aquí, decidió llevar a su equipo a los otros dos equipos para saludar, ya que había pasado un tiempo desde que los había visto, y casi 2 años desde la última vez que había hablado con Naruto cuando lo hizo. Interrumpió uno de los rangos del chico el verano después de que Sasuke comenzara su patada de Naruto el desertor. Eso, y Hinata estaba locamente enamorada del chico Uzumaki, y si él no lograba que ella lo saludara, nada lo haría. Si bien él y Naruto no habían sido exactamente amigos, habían abandonado la academia juntos con la suficiente frecuencia como para casi ser considerados así, y el pequeño grupo que él, Naruto, Shikamaru y Chouji habían formado no había sido exactamente el mismo sin él. Naruto había sido el omega animado de la manada, y aunque el chico había desafiado constantemente las posiciones de los demás en el grupo, él siempre había sido derribado hasta el fondo. Ahora, sin embargo, casi parecía como si Naruto fuera el alfa de su propia manada. Después de ver más de cerca la desgracia de Sasuke, intercambió saludos con el grupo de ex compañeros de clase que solo había visto de pasada desde la academia ya que había estado demasiado ocupado para hacer mucho tiempo para visitarlos. Shikamaru murmuró un vago saludo, pero de nuevo, ese era su estilo. Naruto le sonrió a Hinata, casi provocando que se desmayara, y Chouji hizo una de sus bromas habituales sobre querer comerse a Akamaru, quien aún no había alcanzado su aceleración de crecimiento. Los perros que criaba el Inuzuka eran mucho más inteligentes que los perros ordinarios y vivían mucho más tiempo que los perros ordinarios, y por lo general experimentaban un estirón de crecimiento alrededor de los 3 o 4 años de edad, durante el cual rápidamente alcanzaban su tamaño adulto completo. Lo ignoró como de costumbre, y Sakura e Ino todavía estaban demasiado ocupadas discutiendo sobre Sasuke para realmente notarlos. Hola Kabuto. Ya veo que fallaste de nuevo. Dijo Naruto cuando un chico de cabello gris o posiblemente un hombre joven, ya que parecía estar en algún lugar entre la mitad de la adolescencia y los primeros 20 años, se acercó al grupo para decirles que no hablaran. En realidad, me perdí los exámenes de invierno porque estaba enfermo. Respondió el chico llamado Kabuto. ¿Lo conoces? Preguntó Ino, distraído de Sasuke por el recién llegado que parecía ser del tipo que las chicas gritaban y llamaban lindo ya que tenía los rasgos uniformes de la mayoría de los hombres que eran considerados como tales. Sí, lo conocí durante los exámenes de Kiri. Es Yakushi Kabuto, Medic, y posiblemente el próximo Eternal Genin. Ha reprobado los exámenes 6 veces hasta ahora. Respondió Naruto. ¿Próximo Genin Eterno? Preguntó, ¿de verdad había alguien que realmente se había ganado el apodo de The Eternal Genin? Había pensado que era una leyenda urbana, como el clan de ninjas que supuestamente vivía en las alcantarillas. Sí, el Eterno Genin es un viejo muy ordenado que ha sido un Genin desde los días del Nidaime. Naruto respondió, y lo que es más, se dio cuenta de que el otro chico estaba diciendo la verdad, o que había mejorado mucho en mentir durante los últimos 2 años y medio. Fui a una misión con él una vez el año pasado. Es un cocinero realmente bueno y cuenta las mejores historias. Naruto continuó, luciendo un poco nostálgico. La mayoría de los demás en el grupo miraron a Naruto con incredulidad, como si pensaran que el genin más experimentado los estaba tomando. Casi pensó eso también. Era el tipo de cosas que un genin mayor haría con los novatos. Oye, ¿todavía tienes esas cartas que le enseñaste a mi equipo en Kiri? Naruto le preguntó a Kabuto. Sí. Dijo el chico llamado Kabuto, desinflando un poco. Parecía que Kabuto había querido lucirse ante los novatos, y Naruto acababa de arruinar la sorpresa. ¿Tienes uno sobre Maruboshi Kosuke? Preguntó Naruto, sonriendo con malicia. Sí. Dijo el chico Kabuto de mala gana mientras sacaba una baraja de cartas naranjas con el kanji de Shinobi escrito en el reverso en negro, y agarró una de algún lugar cerca del fondo. Kabuto luego dio la vuelta a la tarjeta para revelar una cara blanca en blanco que cambió para mostrar información después de haberla girado debajo de su dedo medio por un tiempo. En la tarjeta, se reveló la imagen de un hombre que parecía tener la misma edad que el Sandaime, tal vez incluso mayor.
Había una lista de la cantidad de misiones que había realizado el hombre, que incluía más de 2500 rangos de. Junto a eso había una cuadrícula que mostraba su conjunto de habilidades, que era increíblemente poderoso, si estaba leyendo bien la tabla. Había otras 3 imágenes mucho más pequeñas en la tarjeta, una de un niño, otra de una niña y otra de un hombre con un corte de pelo anticuado que parecía llevar uno de los primeros uniformes de Jounin. Maruboshi Kosuke. Dijo el chico llamado Kabuto. Voluntariamente siguió siendo un genin durante más de 5 décadas, después de cometer un error estúpido durante los exámenes de Chunin y hacer que mataran a sus 2 compañeros de equipo. Kabuto le dio a Naruto una mirada significativa después de esta declaración, y recibió una mirada fría de Naruto a cambio. Al parecer, había algo de historia detrás de esto, y podía decir que no era bueno. Probablemente tuvo algo que ver con el hecho de que Naruto había reprobado los exámenes durante su primer intento hace 1 año y medio. Había habido una gran cantidad de rumores sobre eso flotando, y no estaba seguro de qué creer en ese entonces, ni siquiera ahora. Después de que Kabuto colocó la carta de Maruboshi Kosuke en la baraja, Sasuke solicitó información sobre alguien llamado Rockley y alguien llamado Gaara. Kabuto amablemente sacó las cartas requeridas de la baraja, aparentemente todavía con la esperanza de impresionar al novato genin a pesar de que Naruto arruinó el espectáculo mientras Naruto murmuraba cuando se encontró con Gaara. Aparentemente, Naruto ya conocía a una de las personas por las que Sasuke preguntaba. Asombroso. Kabuto dijo después de haber obtenido la información solicitada sobre Gaara después de una breve conferencia sobre un chico que había estado en la clase de Spring Kickle y se graduó 6 meses antes que ellos. Un genin, y ya ha estado en una misión de rango B. Tengo uno de esos en mi registro. Dijo Naruto, sin sonar demasiado impresionado. Atrapé a un idiota de Chunin que estaba tratando de robarle al Hokage. El viejo no me pagó porque yo había estado allí para hacerle una broma, y porque el daño causado excedió la cantidad apropiada de remuneración por tal misión. Bueno, aparentemente Gaara regresó de todas sus misiones completamente ileso, que es más de lo que puedes decir. Dijo Kabuto cortante, aparentemente algo molesto con Naruto por arruinar su diversión. Después de su pequeña exhibición y una serie de comentarios cortantes dirigidos a Naruto, Kabuto se lanzó a una conferencia sobre los exámenes mismos y los países que participarían, haciendo obvio que estaba evitando por completo a Naruto mientras lo hacía, lo cual era bastante malditamente gracioso ya que Kabuto era del tipo Omega y Naruto se había convertido en un alfa. La conferencia llegó a su fin cuando Kabuto de alguna manera terminó en una pelea con un ninja de una nueva aldea llamada Otogakure y le entregaron el trasero después de haber comenzado a hablar de ellos. Cuando la pelea estaba llegando a su fin, los Proctor finalmente hicieron su dramática entrada. Las entradas dramáticas tenían que ser un requisito previo para ser un ninja o algo. Mientras esperaba sentado, Naruto sintió que su pierna se contraía mientras los segundos avanzaban hacia el momento en que daría la vuelta a su prueba y comenzaría. Mientras escuchaba al supervisor anunciar las reglas de esta prueba, se volvió obvio para él que se trataba de recopilar información como había sospechado. 2 puntos menos por hacer trampa. Como Satoshi le había dicho cuando había visitado al otro chico esta mañana, la primera parte del examen fue fácil de pasar para alguien que lo había aprobado antes, fue la segunda parte la que fue difícil, ya que no se podía predecir cómo eso podría irse. Cuando estaban en Iwa, Satoshi, Suzume y Kurosaki tuvieron que navegar por una región árida bastante rocosa que no era del todo desértica durante una ola de calor. Su objetivo había sido encontrar la otra mitad de algún objeto que les habían dado y que había estado escondido dentro de un área establecida antes de que otro equipo pudiera tenerlo en sus manos, y dirigirse a un punto de encuentro en 3 días. Si bien la segunda parte de los exámenes generalmente seguía las líneas simples de supervivencia en el desierto mientras tomaba la contraparte de lo que le dieron antes de que alguien más lo obtuviera o se lo arrebatara directamente a otra persona a quien se le dio al principio, el peligro real de esa parte del examen no era un terreno desconocido, eran los otros equipos. Si bien él tenía la ventaja de local aquí a menos que se vieran obligados a ingresar a una de las áreas cerradas que habían sido inaccesibles incluso para él durante su infancia, su equipo estaría perfectamente bien en el aspecto de terreno desconocido, sería el otros equipos de los que tendría que preocuparse constantemente hasta que esa parte de los exámenes llegara a su fin. Si bien los genin de Konoha no matarían a los suyos, los de otros países probablemente no dudarían en matarlos. Finalmente, llegó el momento de dar la vuelta a los exámenes y comenzar con la primera fase de los exámenes. Después de darle la vuelta, miró las preguntas para ver si había alguna que pudiera responder antes de recurrir a la trampa, ya que no tenía esa parte completamente planeada, y pensó en activar una etiqueta explosiva y copiar a la persona.
Junto a él, mientras todos estaban distraídos, lo expulsaban, sin importar cuán innovador fuera. Mierda. Los problemas fueron más que difíciles. Si bien probablemente podría descifrar el código, el resto estaba más allá de él. Esta cosa era Alta Chunin, a punto de convertirse en basura Jounin. Parecía que iba a tener que atrapar a alguien haciendo trampa y hacer lo que hicieron si fuera un método copiable. Sin embargo, no podría hacer esto más de una o dos veces, y él mientras elaboraba su plan, escuchó un pequeño ruido proveniente de la persona sentada a su lado. Se volvió y notó para su sorpresa que era Hinata. Estaba tan acostumbrado a la chica en estos días que apenas notó su presencia a menos que ella hiciera algo deliberadamente para llamar su atención, lo que casi nunca hacía. Sabía que la chica estaba enamorada de ella, que ella lo acechaba constantemente, merodeando por los bordes de su visión periférica, pero, gracias a Suzume que tenía experiencia en esa área, sabía que era mejor no acercarse a ella al respecto. No le molestaba demasiado su presencia ya que ella era lo suficientemente amable, y pensó que sería una buena amiga si superaba su timidez, pero aún así no se acercó a ella. Con Hinata, fue como dijo Suzume, fue como tomar a mano a un pajarito. No, si quieres copiar mi prueba, la chica comenzó tímidamente, casi como si tuviera miedo de hablar mientras le ofrecía su prueba. Gracias. Firmó en respuesta, mientras revisaba rápidamente su examen y copiaba la respuesta a solo uno de los dos problemas que ella ya había llenado. Ahí, ese fue un problema fuera del camino, Kabuto gruñó mientras su mirada se posaba en Naruto mientras miraba alrededor de la habitación fingiendo estar tratando de hacer trampa. El único placer que obtuvo de estos exámenes de mierda fue lucirse ante los novatos, y Naruto tuvo que ir y arruinarlo por él. Si Naruto no hubiera estado allí, estaba seguro de que los novatos se habrían sorprendido e intimidado por su exhibición, especialmente con ese pequeño espectáculo que había organizado con el equipo de Oto. En Konoha, era simplemente un genin, y no se lo consideraba un ejemplo muy bueno en eso, a pesar de su condición de médico, y naturalmente tenía que tomar los exámenes para obtener una promoción, ya que las promociones de campo rara vez se otorgaban en tiempos de paz. A pesar de que aparentemente estaba intentando obtener un ascenso, deliberadamente tiró los exámenes cada vez que los tomó para obtener información que de otro modo no habría obtenido, o de lo contrario se habría visto obligado a arriesgar su vida para obtenerlo por otros medios. Ya que el espionaje era su verdadero objetivo. Gracias a los exámenes, conocía los diseños de cada una de las aldeas ocultas de las 5 naciones elementales y una gran cantidad de información sobre las capacidades de cientos de genin y decenas de chunin. Sin embargo, los exámenes en sí en Otogakure, era un Tokubetsu Jounin y había obtenido el rango a la antigua usanza, a través de la traición de su aldea. Su verdadero nivel de conocimiento en el campo de la medicina fue solo superado quizás por Orochimaru o Tsunade, y en Oto, pudo presumirlo. Allí, había ayudado a Orochimaru en una serie de procedimientos experimentales y él mismo realizó algunos experimentos. Como científico, sus manos ansiaban estudiar a varias personas en la habitación, especialmente a los dos Jinchuriki y Uchiha Sasuke que aparentemente finalmente habían despertado su Sharingan. Al darse cuenta de que había estado mirando a la amenaza rubia mientras estaba perdido en sus reflexiones sobre los exámenes, desvió la mirada de Naruto y la recorrió con un movimiento de búsqueda lógico. Allí. Había encontrado la planta. Es hora de empezar a hacer trampa. El día que finalmente lleve a Naruto a mi mesa de examen, voy a olvidarme de la anestesia. Pensó mientras comenzaba a copiar al chunin que había sido plantado entre la multitud. Naruto sabía que a veces tenía la boca ruidosa, muchas veces de hecho, especialmente en situaciones en las que estaba nervioso y su vida no dependía de que estuviera callado. Tetsuo Sensei había trabajado con él durante 2 años, y solo había tenido un éxito marginal en sus esfuerzos ya que ya no corría por la aldea gritando por atención a todo pulmón. Cuando estaba en misiones, o cuando estaba en lo que Konohamaru había llamado ese estado de ánimo, estaba relativamente tranquilo. Otras veces, sin embargo, su ruido en los modales y el volumen era una forma de alivio del estrés, así como un comportamiento de búsqueda de atención. La academia experimentó esto en la forma de un bromista muy disruptivo. Su antiguo equipo tuvo que experimentarlo en la forma de un chico bastante ruidoso y revoltoso que prácticamente rebotó en las paredes. Su equipo actual usualmente llegaba a experimentar su naturaleza ruidosa en forma de discusiones bastante viciosas que generalmente eran entre él y Sasuke. Todos los que tomaron los exámenes de Chunin ese día también probaron un poco, cuando decidió ser confrontativo y se negó a retroceder a pesar de los mejores esfuerzos del supervisor para que él y todos los demás en la sala lo hicieran.
Había estado bajo mucho más estrés del que estaba dispuesto a admitir ese día, a pesar de que se había estado diciendo a sí mismo que la segunda parte de los exámenes sería muy fácil debido a la ventaja de local, porque sabía que no lo harían. No esté a la altura de la ventaja de local. No importa cuántas veces se dijo a sí mismo que todo estaría bien, no pudo convencerse a sí mismo, especialmente después de que Kabuto simplemente tuvo que ir y recordarle exactamente por qué se había estado mintiendo a sí mismo, y arruinar el poco buen humor que tenía. Llegando para la prueba, agregando presión extra a lo que ya era una situación tensa. Cuando surgió la 10ª pregunta, para su vergüenza y bochorno, se había dado cuenta de que estaba considerando seriamente unirse a los que optaban por no participar y huir. Sus compañeros de equipo no tenían la experiencia que él tenía, y había una gran cantidad de personas aquí con mucha más experiencia que él, y la misma cantidad con más experiencia que él y sus compañeros de equipo menos experimentados que también huían de la pregunta. Teniendo en cuenta lo inexpertos que eran, sus compañeros de equipo no tendrían ninguna oportunidad por sí mismos durante la segunda fase, y existía una clara posibilidad de que él no pudiera protegerlos de la forma en que no había podido proteger a su ex compañeros de equipo y sus camaradas la última vez que tomó la prueba, incluso con 1 año y medio extra como ninja en su haber. Sin embargo, en lugar de levantar la mano como había considerado seriamente hacer, se encontró levantándose para enfrentar el desafío que el supervisor al frente de la sala le había presentado. Siempre había odiado cuando la gente le decía que fallaría en algo sin darle la oportunidad de probarse a sí mismo, y ese idiota de Vicky había estado insinuando fuertemente que ese era el caso. «Tráelo, viejo», gritó cuando llamó la atención del supervisor. «No daré marcha atrás, e incluso si fallo, encontraré la manera de convertirme en un chunin, incluso si tengo que esperar 3 décadas para una promoción de campo». En lugar de abofetearlo por su audacia como esperaba que suceda, el hombre miró alrededor de la habitación por un minuto y sonrió antes de informar a todos los que se habían quedado en el momento de su arrebato de pensamientos bastante mal que habían pasado la primera parte de los exámenes. Aparentemente, la 10ª pregunta había sido una sorpresa de primera fase. Debería haber sabido que el supervisor les estaba dando una sorpresa de primera fase. Eso también había sucedido la última vez que había tomado los exámenes. Durante los exámenes en Kiri, el supervisor les había dicho que tendrían la opción de tomar el antiguo examen de graduación de la academia o no, y que aquellos que eligieran no tomar el examen de graduación serían enviados a casa. Si le hubieran dicho de antemano exactamente cuál había sido la prueba de graduación de Kiri, probablemente habría sido uno de los que salieron corriendo de la habitación tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo. El hecho de que sus compañeros de equipo se hubieran quedado lo había hecho dudar por un tiempo, hasta que se dio cuenta de que probablemente habían ignorado los detalles de esa prueba tanto como él. Fue violentamente sacado de sus cavilaciones sobre la naturaleza de la última sorpresa de la primera fase que le había surgido durante los exámenes de invierno en Kiri cuando un tal Mitarashi Anko, supervisor de la segunda fase de los exámenes, hizo una entrada dramática que normalmente habría obtenido un 7, pero un 8 por el gran impacto que había causado cuando ella entró a navegar a través de una ventana cerrada mientras el supervisor de la primera fase estaba dando un discurso dramático sobre exactamente por qué había pasado su parte de los exámenes que habían incluido la exhibición de una serie de cicatrices de aspecto bastante espantoso. Anko era la clase de persona salvaje con la que parecía muy divertido pasar el rato. Lástima que fuera tan mayor que se vería extraño si lo hicieran. Mañana por la mañana, tomarían la segunda prueba y él aprobaría esta con su equipo intacto, o moriría en el intento. Mientras Ibiki reunía todas las pruebas escritas, una en particular llamó su atención. Había sido el del niño quien lo había desafiado, e inspiró a tantos equipos a continuar en el proceso. El niño solo había respondido 4 de las preguntas de la prueba, lo que lo hacía menos que el número que lo hubiera descalificado. Pequeño bastardo astuto. Ibiki murmuró, riendo entre dientes mientras reunía el resto de las pruebas. Realmente debería haber pensado mejor esta prueba. Con la forma en que se había organizado, un par de cerebritos y algunos pequeños bastardos astutos como el Uzumaki se habían escapado. Cerca de la cerca del bosque de la muerte, Konohamaru sonrió mientras el jefe fingía huir de su roca de 3 personas que lo contenía a él y a 2 de sus compañeros de clase, Udon y Moeji. Había aprovechado la oportunidad de entrevistar a los candidatos en los exámenes Chunin para el periódico de la academia para poder desearle suerte a Naruto antes de la segunda fase de los exámenes. De lo contrario, no se le habría permitido ingresar al área, ya que estaba restringida a todos menos a los procuradores, los Chunin Opefuls y el boletín de la academia.
La dramática entrada de él y de su amigo había provocado muchas risas, especialmente cuando terminaron ahogándose con el humo de colores que habían usado porque habían puesto un poco de pólvora en la mezcla. El proctor, una dama de aspecto impresionante con cabello púrpura oscuro y ropa escasa, parecía lista para gritarles, hasta que le informaron que pertenecían allí, porque les habían ordenado que escribieran un artículo para el periódico de la academia. Después de que las presentaciones se hubieran quitado del camino, ella les había dado 10 minutos para hacer sus negocios y marcharse. Cuando vio a Naruto cuando había llegado con sus amigos, su jefe parecía estar en ese estado de ánimo, pero unos minutos de diversión habían mejorado considerablemente su estado de ánimo cuando terminó su entrevista, y se vieron obligados a hacerlo. Salir. Naruto incluso les había presentado a alguien llamado Kabuto que aparentemente sabía mucho sobre cómo iban los exámenes en otros países, y tenía un montón de geniales tarjetas de información ninja para mostrarles, y para darles una perspectiva extranjera sobre los exámenes, Naruto los había presentado a un equipo de Suna. Los dos chicos daban bastante miedo, pero la chica llamada Temari era bastante agradable. Moeji pensó que era genial, y Udon parecía estar enamorado de ella. Demasiado pronto, sin embargo, llegó el momento de irse, y cuando lo hicieron, Naruto estaba sonriendo y no se veía tan nervioso como cuando llegaron. Misión cumplida. Siento arruinar tu diversión ayer. Naruto le dijo a Kabuto mientras regresaban hacia el grupo principal después de despedirse de Konohamaru y sus amigos. Está bien. Respondió Kabuto. Gracias por dejarme hacer la entrevista con los estudiantes de la academia. De nada. Respondió mientras Kabuto se acercaba a su equipo. Parecían aún más impresionados que mi equipo cuando nos enseñaste tus cartas camino a Kiri. Mientras regresaba a su propio equipo, no pudo evitar detenerse y mirar a los otros Chunin o Pezuls que estaban agrupados cerca de la cerca que rodeaba el campo de entrenamiento 44. Honestamente, no sabía por qué tantos de los equipos habían coordinado sus atuendos como lo había hecho el equipo de Kabuto. En lo que a él respectaba, hacer algo así era una pérdida de tiempo y dinero. No podría haber conseguido que su equipo coordinara los atuendos aunque quisiera de todos modos. Mientras que Sasuke había conseguido algunas camisetas con el Uchiha Fan discretamente cosidas en el cuello para situaciones en las que podía entrar en batalla, el chico no se movía en el color, y solo vestía negro o azul. Sakura tampoco se movió con el color rojo, al igual que él no se había movido con el color naranja. Sin embargo, cuando hicieron a Chunin, todo eso probablemente se iría por la ventana, ya que casi todos los Chunin vestían el uniforme básico de Shinobi, y solo realmente comenzaron a variar su atuendo nuevamente cuando hicieron Tokubetsu Jounin o Jounin. Sin embargo, siempre había algunos obstáculos o excepciones, y Sakura probablemente sería una de ellas. Demasiado pronto llegó el momento de ingresar al bosque, se firmaron los formularios de liberación, se entregaron los pergaminos y se terminó la espera. Después de otra breve espera en una puerta, estaban dentro del bosque cerca de Konoha que aún no había explorado, ya que un tipo con una máscara lo había mantenido fuera de él la única vez que lo intentó cuando era pequeño, lo que en su mayoría negaba el ventaja de local con la que había estado contando. Durante los primeros minutos en el bosque, atrapó a un idiota husmeando alrededor del equipo y envió al idiota a empacar con el rabo entre las piernas. Las cosas fueron bien durante las siguientes horas después de eso, hasta que todo se fue al infierno. Un viento que probablemente fue el resultado de un jutsu dividió al grupo, y terminó siendo obligado a matar a una maldita serpiente que tenía que ser del tamaño de su edificio de apartamentos para poder regresar con sus compañeros de equipo que se habían quedado sentados. Patos. Cuando llegó a sus compañeros de equipo, fue solo para encontrar a una perra sosteniendo a Sasuke y Sakura bajo la peor intención asesina que jamás había sentido. A pesar de que estaba un poco lejos de donde sus compañeros de equipo estaban paralizados, apenas podía moverse. Afortunadamente, Sasuke logró escapar con Sakura antes de que los dos pudieran morir. Si el Uchiha hubiera dejado atrás a Sakura, habría asesinado al chico, compañero de equipo o ningún compañero de equipo, Sharingan o no Sharingan. Una de las primeras reglas que había aprendido era que no se deja atrás a un compañero de equipo. Mientras Sasuke y Sakura huían de la perra que los había atacado, él los siguió, haciendo todo lo posible para mantenerse por delante de otra serpiente del tamaño de un edificio que estaba caliente en su cola. Él y Sasuke se volvieron y mataron a la serpiente después de que Sakura fue puesta a salvo solo para que la perra que aparentemente había estado controlando a la criatura estallara en una parodia demente de una stripper saltando de un pastel, como la de Tetsuo Sensei se metió en problemas por cuando alguien la contrató para su fiesta de cumpleaños como una broma.
La perra cuyo Itayate decía que era de gras y luego se disparó al árbol en el que se encontraba el equipo, se parecía mucho al animal del que había salido por dentro de una manera que recordaba a una película de terror que él y sus compañeros de equipo habían visto. Eso lo había dejado escondido debajo de su cama durante una noche entera. Apenas lograron esquivar este nuevo ataque y cuando lo hicieron, Sasuke ofreció su pergamino en un movimiento algo cobarde pero sensato considerando la diferencia de poder entre su equipo y la Grass Kunoichi. La mujer había estado dándoles el culo con bastante facilidad, y una vez que dejara de jugar, había una buena posibilidad de que murieran. Si bien lamentó la oportunidad perdida de continuar y posiblemente aprobar los exámenes esta vez, no lo hizo para empezar a lucir como el 6 veces perdedor Kabuto que recién ahora los estaba tomando como una formalidad en lugar de una esperanza de ascenso, era mejor que salieran de allí con sus vidas y miembros intactos. Siempre podrían volver a intentarlo en enero. Sin embargo, la perra no había querido el pergamino. Eso se hizo evidente cuando lo destruyó ante sus ojos y arrojó a Sasuke a un árbol cercano, dejándolo inconsciente. Parece que el Sharingan no era tan poderoso como me hicieron creer. Le dijo la perra a Sasuke, quien estaba recuperando la conciencia después de ese doloroso golpe en la cabeza. O eso, o eres un espécimen particularmente inútil. Sin embargo, dado que mostraste la menor cantidad de promesa antes, te daré una oportunidad más para redimirte más tarde, y si no lo haces, morirás al mismo tiempo. Con el resto de tu patético pueblo cuando llegue el momento. Hasta entonces Sasuke-kun. Dijo la perra antes de desaparecer. ¿Quién diablos era ese? Sasuke gimió. No tengo ni una puta idea, pero gracias a tu estúpida maniobra, ahora necesitamos 2 pergaminos en lugar de 1. Respondió. Pensó que algo saldría mal, era casi como si estuviera maldito o algo así. Si fallaban debido a esto, se lo iba a sacar del pellejo de Sasuke más tarde. Después de todo, había sido Sasuke quien había sido esa perra que había destruido su pergamino. En medio del bosque, Anko estaba parada en la rama de un árbol dolorida y temblando, mientras el sello de su cuello ardía. Se suponía que este era un trabajo agradable y relajante, un descanso entre misiones más extenuantes. En cambio, se había encontrado con Orochimaru, que había estado buscando reclutas en el bosque, o más probablemente, considerando lo que generalmente les pasaba a las personas a las que tenía en sus manos, incluso a sus propios estudiantes, sujetos de prueba para sus experimentos. Basado en lo que el hombre le había dicho antes de irse, ya tenía un candidato desafortunado en mente. Se compadecía del pobre niño y esperaba que él o ella pudiera escapar de las garras de Orochimaru antes de que sucediera algo irreversible, como el sello que le habían dado. Sin embargo, no pudo detener los exámenes de Chunin, porque eran todo lo que mantenía entretenido a Orochimaru en ese momento y, por lo tanto, evitaban que se lanzara una matanza y se llevara a todos los que se encontraban. Los genin en el bosque fueron un pequeño sacrificio cuando se enfrentaron a toda la población de Konoha. Después de 2 días de búsqueda tras la debacle con la perra de Grass, Naruto encontró el equipo perfecto para robar pergaminos. Habían recibido sus 2 pergaminos en medio de la noche, y en lugar de dirigirse directamente a la torre como deberían haberlo hecho, los idiotas se habían preparado para una siesta. Como no eran de Konoha, no sintió la menor culpa por tomar sus pergaminos. Afortunadamente para él y su equipo, Satoshi le había enseñado un par de cosas sobre cómo arreglárselas con cosas que no le pertenecían, y estos tipos no eran Jounin, ni mucho menos. El tipo de guardia estaba medio dormido, y ninguno de sus compañeros de equipo se había despertado cuando deambuló por su campamento tomando los pergaminos y colocando un par de trampas para frenarlos cuando se dieron cuenta de que lo había hecho e intentó perseguirlos. Idiotas. Después de eso, fue un tiro directo a la torre, durante el cual apuntó en caso de trampas. Había muchos bloqueando su camino, pero él había podido navegar más allá de ellos, rodeando a los que no podía desactivar. Poco después del amanecer del tercer día de la segunda fase del examen de verano de Chunin, el equipo 7 llegó a la torre. Mientras se encontraba frente a los equipos de genin que habían pasado la segunda fase de los exámenes, el Hokage hizo a un lado sus sentimientos de preocupación. Orochimaru había logrado infiltrarse en los exámenes, y se vieron obligados a continuar como si nada hubiera pasado para evitar que Orochimaru se desencadenara y evitar que la gente entrara en pánico hasta que él realmente lo hiciera, ya que la destrucción que causaron en su pánico podría hacerlo. Ser igual o mayor que cualquier destrucción que Orochimaru pueda causar. Si bien él personalmente quería detener lo que estaba sucediendo, sabía que tendría que continuar como si nada estuviera mal.
Se divirtió un poco al ver las expresiones de asombro del genin que estaba debajo de él mientras explicaba el verdadero significado y la historia de los exámenes en los que habían decidido participar. Hace mucho tiempo, esto simplemente se habría tomado con calma. Ahora, sin embargo, después de tantos años de paz, estaba frente a una generación que nunca había experimentado los horrores de la guerra y, por lo tanto, se sorprendió de la mera idea. ¿Cuándo había envejecido tanto? De pie debajo del ocaje y al lado de sus compañeros de equipo, Sakura sintió que su corazón martilleaba en su pecho mientras se anunciaban una serie de preliminares inesperados. De los 13 equipos que podían pasar, 7 habían llegado intactos. Otros 2 habían llegado aquí no tan intactos y habían sido descalificados. Un pergamino había sido destruido por la mujer que también se había tragado su propio pergamino y que había atacado a su equipo el primer día. Eso significaba que 4 pergaminos y, por lo tanto, 2 equipos seguían ahí fuera sin contar y no podían pasar porque no cumplieron con la fecha límite. Debido al número inusualmente alto de equipos aprobados, se iba a llevar a cabo una serie de partidos preliminares de inmediato para reducir aún más el número de candidatos antes de la tercera fase de los exámenes, que se llevaría a cabo frente a una audiencia de importantes dignatarios en algún momento en el futuro cercano. El supervisor de esta pelea preliminar estaba preguntando si alguien deseaba renunciar aquí y ahora, especialmente porque había un número impar de candidatos. La respuesta en lo que a ella respectaba era infierno no. No había llegado tan lejos y había arriesgado tanto para retroceder ahora. Si bien se mantuvo firme sabiendo que estaba cerca de su objetivo de convertirse en médico y lo que sea que pueda seguirlo, el chico mayor llamado Kabuto que había conocido durante la primera fase renunció en ese momento, lo que hizo que el grupo tuviera 20. Esa decisión de dejar de fumar lo había convertido en su récord de reprobación en los exámenes Chunin 7x7. Personalmente, ella no entendía por qué alguien iba tan lejos y abandonaba cuando estaba tan cerca de su objetivo. ¿Por qué molestarse en entrar en primer lugar si ibas a hacer algo así? Pronto, la atención se desvió del reciente fallo de Kabuto y se dirigió a la placa electrónica que anunciaría quién estaba luchando contra quién se había revelado. Momentos después, aparecieron los primeros nombres. Sasuke fue el primero en empezar, y se enfrentaría al Sound Genin que había atacado a Kabuto antes de la primera prueba. Orochimaru observó con anticipación cómo el chico Uchiha se dirigía hacia la arena interior donde estaría luchando contra uno de sus secuaces. A pesar de que el chico había dado una demostración tan decepcionante en el bosque, había decidido quedarse y ver los preliminares. Le estaba dando a su recipiente potencial una oportunidad más para demostrar su fuerza. Si el niño fallaba aquí y, por lo tanto, no lograba llegar a la arena el próximo mes, sería tan inútil como el resto de Konoha y merecería morir en la invasión. No correría la posibilidad de debilitarse gravemente vertiéndose en un frágil recipiente. Sin embargo, todavía quedaba la duda de si este era realmente tan débil como parecía. No estaba del todo seguro si había sido la cobardía o el pragmatismo lo que había llevado a Uchiha a entregar su pergamino hace 5 días cuando se había enfrentado a él en el bosque. Hoy, podría decir cuál había sido. Si bien entregar el pergamino fue un acto cobarde en la superficie, también fue un acto de estupidez sin sentido desperdiciar la vida luchando contra un oponente al que no podían derrotar por poco o ningún beneficio, especialmente cuando lo que deseabas podía llegar más a ti. Fácilmente si estuvieras dispuesto a esperar. Si Uchiha Sasuke fallaba en los preliminares, demostraría su total inutilidad y moriría antes de dejar el edificio. Si tenía éxito, observaría al niño durante la tercera fase de los exámenes y vería cómo se comparaba con el más fuerte de su generación, especialmente el Jinchuriki. Si Sasuke demostraba ser tan fuerte como pensaba, se llevaría al chico allí mismo. Sin embargo, si no demostraba que su fuerza era superior, el último Uchiha moriría, y que se fuera. De todos modos, nunca le había importado el Uchiha. Eran demasiado orgullosos y arrogantes, contentos de dormirse en los laureles de antepasados pasados y, además, un grupo bastante traidor. Lo único que encontró incluso potencialmente útil sobre ellos fueron sus ojos, que tenía una reserva clonada que no se había molestado en usar porque él había varios otros Keke y Genkai que podía tomar si el Uchiha demostraba ser un fracaso total, pero los ojos del Uchiha eran los que lo acercaban mucho más a su objetivo de aprender todos los jutsu jamás creados. Sin embargo, los ojos serían inútiles para él si estuvieran alojados en un cuerpo débil, ya que eso también lo debilitaría a él. Con el drenaje de chakra involucrado al usar ojos de Sharingan que no eran los propios, preferiría tomar al chico Uchiha como un recipiente que quitar los ojos de su cadáver o usar los que había almacenado al hacer el brazo especial de Shimura Danzo, pero los implantaría si no le quedaran otras alternativas.
En lugar de atraer a uno de los más fuertes disponibles entre el grupo de candidatos que estaban en los preliminares, alguien que sacaría a relucir la verdadera fuerza del chico Uchiha para que no tuviera que esperar un mes más para verlo, el oponente de Sasuke resultó ser uno de sus peones desechables que había planeado usar para probar la habilidad de Sasuke para manejar el sello que había planeado colocar en el niño, hasta que el niño Uchiha demostró ser una decepción. En lugar de ser un contraste para probar un sello maldito recién adquirido, el minion ahora sería una prueba secundaria del poder del niño Uchiha, así como de su preciado Sharingan. Como había esperado más de la mitad, Sasuke había demostrado ser mucho más capaz con un enemigo que creía que tenía posibilidades de derrotar, demostrando que la entrega de su pergamino varios días antes había sido más un acto de pragmatismo que de cobardía. Habían quedado más de 4 días antes de la fecha límite, y una serie de pergaminos flotando alrededor donde el chico podría poner sus manos sobre ellos después de todo. ¿Por qué quedarse con algo que podría costarle la vida cuando, después de todo, podría obtener algo similar en otro lugar y de alguien mucho más débil que el oponente al que se enfrenta? Después de una pelea bastante corta en la que Sasuke demostró ser superior a su oponente en todos los sentidos, Sasuke finalmente terminó con Tosu con un movimiento por el que su padre había sido bastante famoso durante los días en que había servido en el campo en lugar de como el jefe o la policía. Mientras observaba arder al Dosu atrapado, se encontró esperando ansiosamente la próxima prueba de Sasuke, la que probaría si el chico realmente merecía su tiempo y atención. Demasiado pronto para los participantes en ese partido, se llamó al segundo grupo de nombres. Abu Mizaku bajó al piso de la arena un segundo después de Agurame Shino. Cuando llegó el momento de la batalla, no perdió tiempo en disparar al chico de la gabardina con su Zankua. Sin embargo, el niño evadió sus ataques con relativa facilidad y llamó a un ejército de insectos. Cada vez más frustrado por su falta de éxito, luego trató de destruir tanto al niño como a los insectos solo para que le desgarraran los brazos desde el interior. Se acostó en el suelo con una agonía insoportable sabiendo que le había fallado tanto al Orochimaru como a él mismo. Su técnica le había salido por la culata, abriéndole los brazos para aliviar la presión porque su oponente le había llenado las aberturas de las palmas de insectos. Una vez más se había mostrado demasiado confiado y había intentado volar demasiado alto, y una vez más había fallado. Se había fallado a sí mismo, y al señor Orochimaru, que lo había sacado de las calles y lo había hecho fuerte para que nunca más tuviera que agacharse tanto como para arriesgar su vida para robar un trozo de pan para sobrevivir. Después de que su nombre fue llamado, Inuzuka Kiba se sintió algo inseguro mientras se dirigía al piso de la arena. Si bien siempre había sido capaz de derrotar a Naruto con bastante facilidad en la academia, eso había sido hace más de 2 años y medio y Naruto había cambiado mucho desde entonces. El bromista gritón que no podía hablar en serio si lo intentaba y se saltaba las clases hace mucho tiempo se veía muy serio en este momento. En lugar de saltar de emoción o temblar de miedo como lo hubiera hecho cuando estaban juntos en la academia, estaba casi completamente quieto mientras se paraban frente al supervisor y esperaban a que comenzara la pelea. Abrió la pelea con uno de sus mejores movimientos, un movimiento que habría dejado inconsciente al viejo Naruto durante días, para poner a prueba al chico. En lugar de quedarse allí y recibir el golpe como lo habría hecho en ese entonces, Naruto logró esquivarlo. Por lo menos, la velocidad de Uzumaki había mejorado hasta cierto punto desde la academia. Decidiendo probar una táctica diferente, arrojó un par de bombas de humo a Naruto para cubrir sus ataques. Luego, él y Akamaru se lanzaron a la pelea. A pesar del humo desorientador, pronto se encontraron lanzados de nuevo, dirigiéndose en diferentes direcciones con una etiqueta explosiva adherida a cada uno de ellos. Afortunadamente, el niño había colocado una etiqueta con un temporizador un poco más largo en Akamaru, lo que le permitió salvar al perro de lesiones graves. Que aparentemente había sido su plan todo el tiempo, ya que Naruto pasó a la ofensiva mientras estaba distraído rescatando a Akamaru. Antes de que se diera cuenta, estaba en el suelo y con dolor, y Akamaru estaba en el suelo al otro lado de la arena. En un movimiento desesperado de Rater, sacó un par de pastillas de comida. Si quería alguna posibilidad de pasar, no le quedaba nada por hacer más que realizar su mejor ataque. Y pensar, iba a tener que usar el Gatsuga contra el chico que había sido promocionado como el último absoluto de la clase durante unos años antes de que de alguna manera lograra graduarse de la academia 2 años antes, el chico que solía ser capaz para golpear fácilmente la tierra cuando quisiera. Después de tomar una de las pastillas, le arrojó la otra a Akamaru, pero Naruto la atrapó antes de que pudiera alcanzar al perro y la aplastó bajo sus pies. Lanzar otro para reemplazar el que había sido destruido no tendría sentido, ya que Naruto simplemente atraparía y destruiría ese también.
Con la forma en que iban las cosas, tendría que esperar que Akamaru pudiera distraer a Naruto mientras él hacía el Tsuga. Preparándose para su ataque en solitario, lanzó otras 2 bombas de humo para desorientar a su oponente, y Akamaru se lanzó a la nube de humo. Después de que Akamaru saltó para inmovilizar a su oponente, voló hacia el chico, girando a un ritmo loco, mientras que Akamaru atacaba desde el otro lado. Sin embargo, el ataque falló porque Naruto se las había arreglado para sacudir a Akamaru y esquivar su ataque y contrarrestarlo, incluso con la nube de humo desorientándolo. Todavía desesperado por ganar o al menos asestar un solo golpe, voló hacia Naruto una vez más, y el resultado fue el mismo. Finalmente, después de dar lo mejor de sí, y después de varios ataques fallidos, se vio obligado a admitir la derrota cuando Naruto finalmente lo derribó una vez más de las que pudo levantarse. Naruto definitivamente no era el Omega de la manada que recordaba, sino un alfa por derecho propio. Después de que Kiba perdiera el derecho, el corazón de Sakura saltó a su garganta cuando los siguientes 2 nombres aparecieron en el tablero. Ella estaría peleando con Ino a continuación. Ino, que una vez había sido su amiga, Ino, que era su rival por los afectos de Sasuke, Ino a quien había estado siguiendo prácticamente toda su vida, Ino, que era una hermosa flor del cosmos cuando todavía era un capullo, era su oponente, y lo habría hecho. Luchar contra ella si quería aprobar los exámenes para poder ser libre de convertirse en médica. Cuando estaban juntos en la academia, Ino la había derrotado en casi todo menos en lo académico. Ino la había derrotado durante sus entrenamientos de taijutsu y la superó en las artes femeninas. Ino la había golpeado entonces, y muy probablemente la golpearía ahora. Aunque tenía miedo de enfrentarla, tendría que hacerlo ya que la otra chica se interponía en el camino de su futuro. Tendría que derrotar a Ino, quien siempre había sido mejor que ella para poder seguir adelante. Tragando su nerviosismo, se dirigió al suelo de la arena. Tendría que superar su miedo y darlo todo y rezar para que fuera suficiente. Mientras sacaban a Ino de la arena, la chica se preguntó si conocía a Sakura más, ya que su ex amiga había cambiado mucho en los meses desde la última vez que la había visto. Al parecer, alguien había reemplazado a la chica algo insegura que había conocido con una kunoichi competente mientras ella no había estado mirando. La chica de la que había esperado que cayera en su poder, en cambio, aceptó el desafío y aprovechó la ventaja que se le presentó cuando, estúpidamente, lanzó uno de sus golpes creyendo que Sakura seguía siendo tan débil como solía ser. Gracias a ese puñetazo tirado, la furiosa arremetida de la chica que había seguido la había arrinconado constantemente, hasta que finalmente se cayó. Después de años de ganar en casi todos los campos que no fueran el amor, finalmente había perdido ante Sakura. Kakashi saludó con orgullo a Sakura después de que regresara de su pelea con la chica Yamanaka. A pesar de sus diferencias, su equipo se había desempeñado admirablemente hasta ahora. Se las habían arreglado para trabajar juntos el tiempo suficiente para atravesar el bosque hasta la torre, y los 3 habían pasado los partidos preliminares, avanzando a la siguiente ronda. Sin embargo, estaba un poco preocupado por Sasuke. El chico obviamente tenía algunos problemas de ira. Usar un jutsu como el Ryuukan no Jutsu en una pelea preliminar había sido una exageración, especialmente porque ya tenía a su oponente contra las cuerdas y prácticamente derrotado cuando lo usó, haciendo su uso altamente innecesario. Naruto, por supuesto, se había desempeñado admirablemente como siempre, tal como lo hubiera hecho su padre. El chico había usado excelentes estrategias para sacar las mayores ventajas del Inuzuka y salir adelante. No habría esperado menos del hijo de Minato-sensei. En su reciente batalla, Sakura de alguna manera se las había arreglado para sorprenderlo también. La niña había crecido mucho en los últimos meses. El estudiante que había pensado que era el más débil y con menos probabilidades de triunfar había logrado derrotar a la hija del jefe de la familia Yamanaka. No solo había logrado derrotar a la niña, la había derrotado profundamente. Sin embargo, probablemente no iba a olvidar ese tirón de cabello bastante cruel en el que ella se había involucrado para ganar pronto. Afortunadamente para Sakura, Naruto la había convencido de que se recogiera el cabello y lo cubriera para los exámenes. Solo 4 combates en las preliminares, y ya podía presumir de que todo su equipo había pasado a la final. No está mal. Sin embargo, sería aún mejor si el equipo de Gai no pasara. Podría sostenerlo sobre la cabeza del hombre durante años si eso sucediera. Tan pronto como Sakura e Ino salieron de la arena, se llamaron los nombres de la quinta pelea en las preliminares y Kankuro y Akado Yoroi se dirigieron a la arena.
Kankuro, bastante hábilmente en su opinión, se había cambiado a sí mismo con Karasu cuando todos habían estado prestando atención a la pelea de putas entre las dos Kunoichi Ōja que se había hecho pasar como una pelea preliminar, y por lo tanto estaba siendo llevada a la arena en lugar de caminando. Pronto, Yoro y Karasu estaban parados frente al supervisor que estaba arbitrando los preliminares esperando que comenzara su pelea. En el momento en que se dio la señal, tanto Karasu como Yoroi se pusieron en movimiento. Yoroi agarró la única parte de Karasu que habría estado expuesta a la piel de Kankuro, su rostro. A pesar de su cobertura facial que enmascaraba toda expresión, el hombre de alguna manera se las arregló para lucir completamente aturdido cuando no pasó absolutamente nada después de haber agarrado la cara de Kankuro. Cualquier cosa que el hombre hubiera planeado hacer aparentemente requirió contacto físico con el verdadero Kankuro para que él lo lograra. Tras el fracaso de Yoroi, Karasu pasó a la ofensiva y golpeó a Yoroi hasta convertirlo en pulpa siguiendo la dirección de Kankuro. Kankuro encontró que la pelea fue fácil, y le divirtió el hecho de que nunca se había visto obligado a mostrarse durante todo el combate. Aparentemente, su oponente había sido un pony de un solo truco, y de alguna manera había neutralizado ese truco sin siquiera intentarlo. Tan pronto como el supervisor anunció su victoria, cambió de lugar con Karasu y regresó con Baki-sensei y sus hermanos. No había razón para permanecer envuelto en esos sofocantes vendajes más de lo necesario. Prácticamente en el instante en que Kankuro regresó con sus compañeros de equipo, se anunciaron los nombres de la sexta pelea. Temari estaría peleando con alguien llamado Tenten. Mientras se dirigía a la arena y al supervisor que comenzaría el combate, Temari evaluó a su oponente. La chica se veía más seria que sus otras contrapartes de Konoha, y obviamente no había pasado tanto tiempo en su cabello y ropa como lo había hecho ese ridículo par que se había estado arañando y tratando de tirar del cabello del otro. Bien, esto podría ser una pelea real, en lugar de una pelea de perras como la que había tenido lugar entre las otras dos Kunoichi de la hoja. En los primeros movimientos de su pelea, su oponente demostró ser una especie de especialista en armas en ciernes cuando pasó a la ofensiva. Fue una lástima que tuviera que enfrentarse a una amante del viento considerando. A diferencia de casi todas las demás chicas de Konoha con las que se había encontrado durante su estancia, la chica parecía tomarse en serio su posición como kunoichi. Preferiría haberla visto en la fase final de los exámenes que a ese brujo de cabello rosado que pasó un buen minuto tirando del cabello a esa rubia. Cuando la niña se dio cuenta de que sus movimientos iniciales habían fallado y de que tendría que mejorar su juego, lanzó 3 rollos de almacenamiento de armas e hizo algo con alambre ninja que sin duda habría captado el interés de Kankuro como titiritero antes del combate. Terminó, pero finalmente la pelea terminó a su favor cuando sopló la última de las armas y atrapó a la niña en un Kamaitachi no Jutsu que fue nombrado apropiadamente por la comadreja Oz que flotaba a través de los vientos cortando a cualquiera que encontrara con su navaja garras afiladas según la leyenda. Después de atrapar a la niña herida con su abanico, la tiró a un lado y uno de los niños de su equipo saltó y la atrapó antes de que cayera al suelo. Después de que el niño atrapó a su compañera de equipo, ella habló un poco de basura con el niño con el que podría estar luchando en un mes y se fue de la arena. Si bien tenía un poco más de respeto por su oponente que por las otras dos kunoichi que había visto luchar, todavía encontraba que la kunoichi Ōja era débil en comparación con ella. Había esperado un desafío mayor que el que había recibido solo para que esas esperanzas se frustraran. Teniendo en cuenta la aparente fuerza de las fuerzas de la hoja, cuando llegara el momento de la invasión, Konoha iba a ser un brindis. Tan pronto como las armas de Tenten fueron retiradas del piso de la arena, se seleccionaron y anunciaron los nombres para el séptimo combate. Lee no estaba seguro de si debería estar feliz o decepcionado de haber sido seleccionado para luchar contra Akimichi Chouji. Si bien los Akimichi eran potencias en lo que respecta al taijutsu, el chico pesado era más lento y menos experimentado que él, de ahí la decepción. La alegría potencial por la selección de su oponente provino del hecho de que tendría muchas más posibilidades de avanzar a la final y enfrentarse a un oponente verdaderamente fuerte durante la tercera fase de los exámenes frente a todos los dignatarios que tenía el Hokage. Mencionó demostrando que un genio del trabajo duro podría tener éxito. La batalla que vino a continuación fue corta, y casi brutalmente unilateral, ya que incluso con los pesos que lo retenían, se movió demasiado rápido para que Chouji contraatacara. Los golpes y patadas de Chouji eran indudablemente poderosos al igual que su técnica del tanque de balas humanas, pero había sido capaz de evitarlos con bastante facilidad y patear a Chouji como si fuera un balón de fútbol no había sido tan divertido como aparentemente le había parecido a su audiencia que había vitoreado cuando Chouji chocó contra la pared del fondo de la arena.
Había estado esperando una batalla muy juvenil en la que ambas partes dieron todo, pero parecía que tendría que esperar hasta la tercera fase para que eso sucediera. Tan pronto como Lee y el bastante maltratado Chouji fueron retirados del piso de la arena, se anunciaron los nombres de la octava pelea. Eran Hyuga Hinata y Hyuga Neji. Hinata, que había estado sobre la luna sobre el hecho de que Naruto realmente estaba hablando con ella, incluso si solo se trataba de las propiedades de la pomada medicinal casera que le había dado, había sido arrojada con fuerza a la tierra por el nombre de su oponente. Eso no pudo haber sido una selección al azar. Alguien tuvo que haber sobornado a quien sea que programó los tableros, o eso, o un Hyuga había programado el tablero en algún momento cuando se hizo evidente que los preliminares serían necesarios. Ella entendió por qué se había hecho. Comparada con Neji y su hermana menor, ella era débil. Si de alguna manera llegaba a la parte final de los exámenes y fallaba frente a los dignatarios reunidos, su familia sería vista como débil. Al tenerla luchando contra Neji y ser eliminada ahora, estaba garantizado que un Hyuga llegaría a la fase final, y no avergonzaría a la familia cuando lo hicieran. Ella sintió tristeza y enojo por esto. Había trabajado tan duro para ser fuerte y había esperado demostrarse a sí misma y a todos los que la rodeaban que lo era durante los exámenes de Chunin. Ella siempre había querido ser como Naruto, que siempre se levantaba del suelo y subía cada vez más alto cada vez que lo hacía. Sin embargo, cada vez que se enfrentaba a un obstáculo, se encontraba deteniéndose y retrocediendo. Esta vez no pareció ser una excepción, ya que mientras Neji seguía diciéndole que ella era un fracaso y que siempre sería un fracaso, ella se abrazó a sí misma, tratando de protegerse de sus palabras. De repente, cuando estaba a punto de darse por vencida, una voz que nunca dejaba de hacer que su corazón se saltara un latido gritó: «Vamos Hinata, no te rindas ahora, sea ciencia cierta que eres mucho mejor que esta». Naruto creyó en ella. Naruto creyó en ella. No podía darse por vencida ahora, tenía que demostrarse a sí misma y a todos los demás que era tan fuerte como Naruto creía que era. Envalentonada por las palabras del chico que admiraba, se movió para atacar. Neji no proporcionó aberturas, sin importar lo que hiciera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus ojos encontraron uno. Ella anotó un éxito. Ella anotó un hit contra Neji. Ella podría hacer esto. Ella no pudo hacer esto. Neji demostró ser demasiado fuerte y demasiado rápido. Cerró todo el Tenketsu en sus brazos, inhabilitando sus golpes de Huken. Todo lo que podía hacer ahora era intentar bloquearlo. No podía bloquearlo para siempre, y el dolor en su pecho por uno de sus ataques anteriores creció hasta ser demasiado. Ella se derrumbó y casi perdió el conocimiento. Cuando el supervisor anunció su derrota y el Jounin se movió para salvarla del próximo ataque de Neji, ella luchó por levantarse. Ella no se quedaría abajo. Ella no se quedaría abajo. Ella se levantaría como Naruto. Se puso de pie y luego cayó. Naruto se agarró a la barandilla en estado de shock. Si hubiera sabido que esto sucedería, no habría gritado ningún aliento a pesar del hecho de que le había prometido a Hinata que la apoyaría cuando ella se fue a la arena. Había visto a Hinata vacilar y decidió que sería un buen momento para animarla un poco, especialmente porque ahora la consideraba una especie de amiga ahora que había hablado con ella. Después de que él la animó en voz alta, Hinata había luchado en lugar de ceder como parecía que estaba a punto de hacer. Había luchado con valentía y ahora, porque había luchado, podía morir. Sin embargo, Neji no necesitaba ser tan brutal. No había necesitado menospreciar a Hinata tanto, y no había necesitado atacarla tan brutalmente, especialmente considerando el hecho de que Hinata era familia y camarada del chico Hyuga. Hinata era su amiga, y tan pronto como tuviera la oportunidad de hacerlo, le mostraría a Neji exactamente lo que le hacía a las personas que dañaban a sus amigos. Si los compañeros de equipo de Hinata no lo sacaron atrás y le mostraron lo que le hicieron a las personas que lastimaron a su compañero de equipo primero, claro. Como sus compañeras de equipo, la Inuzuka y la Aburame tenían primero las decisiones que tomarían contra el bastardo Hyuga por lo que le había hecho a Hinata. Mientras se la llevaban, Neji miró a su primo, quien persistió en llamarlo hermano mayor a pesar de que había hecho todo lo posible para dejar en claro que no le gustaba que se fuera. Ella había demostrado ser una perdedora como Fate había decretado que fuera, pero, mientras miraba hacia atrás en la pelea, recordó el momento en que sus ojos habían cambiado, y cómo había habido acero en su columna, aunque solo fuera por un momento. En ese momento, había parecido fuerte y feroz, y los rastros de esa fiereza habían permanecido en los momentos posteriores cuando se negó a renunciar a pesar de que era obvio desde el principio que había perdido, y en el momento en que se levantó a pesar del hecho de que debería haberse quedado abajo. Sin embargo, había perdido como el destino decretó. La gente no cambia.
Una vez perdedor, siempre perdedor. No hubo excepciones. Tan pronto como Neji se alejó confiando en su comprensión de cómo funcionaba el mundo, se convocó el 9º combate, y eran Nara, Shikamaru y Tsuchikin quienes estarían peleando en este combate. Shikamaru no se habría molestado, excepto que sería más problemático para él si se echaba atrás ahora, ya que no se había echado atrás cuando se le había dado la oportunidad de hacerlo. Si solo se quedara aquí ahora, estaría escuchando sobre eso de sus compañeros de equipo, su madre y Asuma Sensei durante años. Ya sea que ganara o perdiera, sería mejor terminarlo ahora para que no tuviera que escuchar nada al respecto de nadie. Kim demostró ser un oponente interesante, aunque algo fácil de leer. Después de determinar la naturaleza de su ataque de genjutsu basado en el sonido, rápidamente la atrapó con su Kagemane y la hizo golpearse la cabeza contra una pared cercana mientras esquivaba un shuriken volador. Ahora que eso había terminado, no podía esperar a que se llevara a cabo la 10ª batalla para poder salir de aquí y tal vez tomar algo de tiempo para observar las nubes antes de que el equipo saliera para la cena de consolación de Chouji. Después de que el Kin inconsciente fue eliminado, se convocó el 10º combate, y fue Gaara contra Tsurugi Mizumi. Mientras Mizumi se dirigía a la arena, se preguntó exactamente qué tan difícil lo pasaría. Kabuto le había informado del estado de Gaara como el Jinchuriki de Tanuki Sukaku de una cola. Esto significaba que en lo que respecta al poder, su oponente era más fuerte que el Jounin promedio, y tendría que terminar con esto rápidamente. Tratando de terminar la pelea lo más rápido posible, se movió hacia el chico en el instante en que se llamó al comienzo de la pelea, y se dislocó las extremidades para que el chico no pudiera deshacerse de él cuando se envolvió alrededor de él como lo hizo. Entonces, cuando agarró al niño para exprimirlo hasta la muerte o hasta dejarlo inconsciente al menos, probablemente había parecido una especie de abrazo extraño para todos los que habían estado mirando, ya que había ido al frente mientras la espalda del niño estaba cubierta por una calabaza gigante. Mientras trataba de aplastar al niño, podía sentir la arena moverse bajo sus brazos. De repente, sintió que volaba lejos del chico, sus extremidades se rasgaban y se dirigían en diferentes direcciones mientras la arena volaba hacia su cara, cegándolo. Había más dolor del que había sentido en toda su vida, y todo se volvió negro, después de que terminó el 10º combate y los que pasaron se alinearon antes que él. Gekko Hayate miró al grupo de genin que había llegado a la 3ª fase de los exámenes. Eran un grupo fuerte y probablemente llegarían lejos. Pronto, el Hokage terminó su discurso a los jóvenes shinobi que estaban dispuestos ante él, y siguió la línea con la caja que contenía las tiras de papel numeradas que determinarían en qué orden pelearían los genin. Una vez que llegó al final y se tomó el último número, los candidatos gritaron sus números. 1. Hyuga Neji llamó. 5. Aburameshi no llamó. 3. Rogue Lee llamó. 4. Llamó el Suna Genin Kankuro. 2. Llamó Uzumaki Naruto. 7. Llamó el Suna Genin Temari. 6. Llamó Nara Shikamaru. 9. Llamó Uchiha Sasuke. 10. El Suna Genin Gaara llamó. 8. Llamó Haruno Sakura. Los combates para la 3ª fase de los exámenes de verano de Chunin serán Hyuga Neji contra Uzumaki Naruto, Rogue Lee contra Kankuro, Aburameshi no contra Nara Shikamaru, Temari contra Haruno Sakura y Uchiha Sasuke contra Gaara. Anunció después de que el último genin llamara su número. Después de que se convocaron los partidos, los preliminares terminaron y todos, incluido Kakashi, se fueron a casa. Mientras se dirigía a su apartamento y arrojaba su chaleco sobre una silla que estaba completamente cubierta de pelo de perro, Kakashi suspiró aliviado de que esa terrible experiencia había terminado. Un momento después, se dio la vuelta y sacó un kunai mientras se dirigía a su minúscula cocina para atacar a la persona que estaba sentada en su mesa del comedor sin su permiso. Luego bajó el kunai cuando vio exactamente quién era el que estaba sentado en su mesa hojeando uno de sus pocos libros que no eran Icha y comiendo las sobras que había planeado cenar. Hola Jiraiya. Él dijo. Mucho tiempo sin verte. I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life. If I cannot have my hentai, I will die, I will kill myself. Yes. I love hentai, it helps me control my rape tendencies.